bueno, siempre da un poco de pudor que lean los currículums, que en realidad están en las páginas web para ver si algún incauto pica, claro. Y cuando lo leen en público, pues no deja de producir un poquito de sonrojo, ¿no? Pero, en fin, bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y gracias también por la invitación. Enhorabuena también por la iniciativa, es decir, que en estos tiempos donde la difusión del pensamiento arquitectónico, de la cultura en general, pues parece que está librando una batalla casi imposible de vencer, ¿no? Contra la velocidad, contra la fragmentación, contra lo efímero, pues yo creo realmente es de celebrar que un colegio de arquitectos como el de Asturias pues siga apostando por las conferencias en vivo, que bueno, los que nos formamos antes del cambio de siglo quizás sabíamos que era como un motivo de aprendizaje fundamental, ¿no? El contacto directo con los arquitectos, con los autores de las obras, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por nosotros y también seguro por el ciclo que mantenéis, ¿no? Bueno, preguntabas qué obras íbamos a contar, si íbamos a contar la Almadraba. Uno nunca sabe si va a acertar o no, claro, cuando ya uno empieza a peinar canas, ya por no dar la turra más de la cuenta, pues tiene que seleccionar qué obras cuenta. Quizás no son las mejores siempre, intentan responder a una cierta intención, ¿no? Como lo que hacemos los arquitectos en definitiva, ¿no? Intentar plantearnos una idea que después se materializará en forma de obra, en forma de dibujo o en forma de charla también, ¿no? ¿Por qué no? Y en este caso, bueno, queríamos poner el acento en un cierto exotismo, ¿no? Esta cosa sureña, que de alguna manera quizá pensábamos que podía interesar más porque, bueno, porque siempre hay matices, ¿no? Esto que hablamos justo antes de la charla, ¿no? Que el acento y las connotaciones locales, aunque acabemos también trabajando en otros contextos, siempre de alguna manera calan, se van filtrando y determinan una forma de hacer, una forma de mirar también, ¿no? Bueno, nosotros en efecto, más allá de esa presentación más curricular, habría otra suerte de biografía o de currículum más vital, ¿no? De alguna manera casi rosiano también, ¿no? Que fue una figura que tuvo una importancia fundamental en Sevilla, ¿no? En los años 80 y que de alguna manera su estela pues nunca se ha perdido del todo, ¿no? Y tiene que ver con este contexto, que es donde nos criamos, donde, bueno, María no, porque María es de Huelva, yo sí soy de Sevilla, pero María tuvo una relación muy temprana con Sevilla desde el principio, donde estudiamos arquitectura y donde en el fondo hemos vuelto a la ciudad también con una mirada ya formada como arquitecto, es decir, tenemos una mirada que uno iba como, bueno, pues sedimentando a través de la vivencia y cuando es arquitecto y aprende a mirar las cosas también de otra manera, de repente empieza a establecer conexiones entre una trayectoria puramente biográfica y otra que tiene más que ver ya con conocimiento aprendido, ¿no? Entonces, bueno, aunque nunca nos hemos preocupado demasiado por tener un discurso en términos como discursos previos a la práctica, ¿no? Cuando uno se enfrenta a este tipo de expedientes, de tener que contar alguna de sus obras o tener que escribir algo, se da cuenta que en efecto algún pozo hay, ¿no? Un pozo que tiene que ver con cuestiones que se repiten en las formas de hacer, intereses que se convocan cada vez que uno comienza un proyecto que nunca son del todo nuevos, sino que va como construyendo una especie de historia dilatada. Y en nuestro caso al final pues seguramente tiene mucho que ver con este tipo de ciudad, ¿no? Con la ciudad del sur, con la ciudad bueno, de la cuenca mediterránea también, con la ciudad que es muy densa y muy porosa al mismo tiempo y que genera también este tipo de espacios intermedios, ¿no? Que genera una arquitectura que no es que tenga una gran prestancia constructiva, ¿no? Siempre está como esta especie de dicotomía norte-sur, ¿no? Vosotros construís mejor siempre, nosotros tenemos más espacios intermedios y ahí empieza un poco como una especie no de confrontación, pero sí como de matización entre dos tipos de arquitectura, ¿no? La del norte y lo del sur. Una ciudad que tiene un recorrido muy evidente a través de sus calles y plazas y de sus manzanas edificadas, pero tiene otro que no es tan claro, que es más misterioso, que hay que descubrir paulatinamente, que pertenece a lo público y a lo privado al mismo tiempo, que tiene que ver con los lugares intermedios, ¿no? Y que tiene también que ver con la mezcla de ciertos usos, ¿no? Toda esta suerte de espacios ligados a ese catálogo de lugares intermedios, los faguanes, los pasajes, los adarves, los patios, las solanas, no solamente son una situación espacial híbrida entre lo construido y el espacio público, sino también lo son en cuanto a la función. No era raro encontrar, y de hecho todavía se encuentra en el centro histórico de Sevilla, lugares que siendo domésticos en su naturaleza primera, sin embargo compartían talleres de artesanos, compartían una cierta función productiva, de modo que al final la ciudad era ambigua, era híbrida, no solamente en su condición espacial, sino también en su condición funcional, ¿no? Bueno, cuando trabajamos en este tipo de ciudades, la circunstancia es casi de amoldarse, ¿no? Nunca se trabaja en una tabula rasa del todo, por mucho que uno crea que tiene un solar limpio,
si está en un contexto parecido a otro, siempre hay trazas más o menos evidentes, más o menos visibles, que condicionan de alguna manera. E incluso uno también entiende que no está trabajando en una parcela exenta de cualquier condicionante, sino que en realidad está trabajando en un fragmento de un contexto mucho más complejo y mayor que él, ¿no? De modo que uno se instala, se acomoda, como estos niños en la fotografía del meteorito, ¿no? Intentando buscar la posición en la que tiene que aprender de las lógicas contextuales y al mismo tiempo, bueno, pues también expresar una cierta personalidad propia, ¿no? Como estos niños que miran así con esta cara un poco traviesa, ¿no? Los proyectos que me vas a contar tienen algo que ver con esto, ¿no? Tienen que ver con posicionamientos propios de arquitectos del siglo XXI, seguro, pero que de una manera, ya digo, quizá un tanto inconsciente, hemos ido amoldándonos a una situación urbana que ha ido calando en nuestra cultura arquitectónica hasta tal punto que incluso lo hemos replicado en contextos que ya poco tienen que ver con esto, ¿no? Bueno, eso es lo que queríamos contar, perdón, vaya, ya he empezado mal. A ver, aquí, sí. Esto es lo que queríamos contaros hoy con una suerte de colección de proyectos, bueno, pues de ahora 5 años hacia acá, en distintas situaciones, pero que viene a contar siempre un poco esta historia de los límites difusos de una arquitectura que se sitúa en estos contextos, ¿no? El primero de ellos es una pequeña oficina en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, que es una ciudad gemela a Sevilla en realidad, tanto en su génesis arquitectónica e histórica, como en su morfología, como en su tejido urbano, de una ciudad densa pero al mismo tiempo lleno de porosidades, con un río que la atraviesa, que es el mismo, es el Guadalquivir, y tenemos que trabajar en un contexto pues situado precisamente en el interior de estas manzanas. Hay algo en este proyecto que además nos satisface especialmente, no solo por el resultado proyectual, no solamente por el resultado constructivo, tiene que ver también con una decisión que es compartida con nuestro cliente, con ya amigos, vamos a hacer esa broma de siempre, ¿no? Y pese a todo amigos, ¿no? Después de haber sido cliente, pero lo cierto es que es así, donde hubo una apuesta que a nosotros nos resultó muy interesante. Bueno, él es un ciudadano alemán que en los años 80 pues acabó en Córdoba a través de, bueno, pues, un viaje personal, y él desde su formación empezó a comprender el potencial agrícola de la campiña cordobesa, de la posibilidad de implantar una cierta cultura que ya era ecológica, cuando a lo mejor de eso todavía no se habla demasiado en España, pero en Alemania desde luego sí, y empezó como a exportar fruta ecológica a Alemania, fruta a través de procesos que ya eran ecológicos, o él lo entendía así al menos, ¿no? Y en esa ida y venida de fruta empezó a establecer muchas relaciones, muchos vínculos con Córdoba, hasta que estableció en ella una empresa muy próspera de comercialización de fruta ecológica, donde él localiza pues producciones agrícolas que se rigen con criterios ecológicos y a partir de ahí pues manda fruta a unos sitios u otros de Europa, ¿no? La cuestión es que la empresa fue creciendo hasta tal punto que llegó un momento donde tenían que ampliar la sede, que era una casa del 19 del centro histórico de Córdoba, ¿no? Y hay una apuesta que tiene que ver no estrictamente con lo arquitectónico, o quizás sí, pero que a nosotros nos parece fundamental, precisamente por eso que os decimos de entender las intervenciones arquitectónicas como algo que se instala en una realidad que es superior y más compleja, ¿no? Y era que él decidió que la empresa debía quedarse en el centro de Córdoba. Córdoba, al igual que Sevilla, no sé cómo andáis aquí en Oviedo, está sufriendo unos procesos de presión turística brutales, que están desplazando población, que están provocando la pérdida del zócalo de la ciudad, es decir, de la planta baja de la ciudad, porque se está convirtiendo en apartamentos turísticos, y está convirtiendo los bajos en una ciudad muda, está provocando la pérdida del pequeño comercio, en fin, situaciones que, como decimos, seguramente es muy difícil luchar contra ellas desde la pura acción arquitectónica, pero bueno, si hay alguna situación como la de este proyecto, quizá algo se pueda hacer, ¿no? Entonces él decidió que la empresa se tenía que quedar en el centro de Córdoba como fuera, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto es que hay varias manchas, es la mancha roja. eso es. Esta era la casa original, ¿no, María? Sí, sí, sí. Y estuvimos buscando con ellos la posibilidad de crecer. En vez de desplazar la sede al exterior o a la periferia de la ciudad, intentar crecer hacia adentro. Y Friedrich, en verdad, pero para nosotros Federico, bueno, y para los cordobeses, claro, no van a pronunciar Friedrich ni... Consiguieron encontrar 2 locales comerciales que estaban abandonados desde los años 70, que se accedía desde una darbe, desde esta mancha que se ve por aquí, no sé, ¿se ve? ¿Tenéis un puntero? Ahí, ese. Ah, mira, Sí. este de aquí, ¿no? Ahora la voy a liar, seguro. ¿Cómo se le dará esto aquí? Bueno, es que no sé si tiene pila. Aquí no está puesto. Pero no, un segundo. O sea, ¿sí está puesto esto, Tania? No, porque lo quité para poner
el Lo este, ¿no? sacamos No, naturalmente. no había más que Ya después, está. no. ¿Y cuál es el puntero de todos? Eso ya. Bueno, si no nos levantamos Bueno, ahí se de otra marca. manera. Yo no soy tampoco- muy alta, pero lo veis ahí, los dos locales entrados por esa especie de calle que desaparece porque realmente se convierte en un pasaje, pero que se accede de esta calle. de Parece aquí. que está en- ¿Sí? Bueno, igual. Da igual, tampoco. Sí, ahora parece que sí, ¿no? ¿Cuál es por fin? ¿Qué botón? De la lucecita, ¿no? Ah, sí, sí, está. Bueno, ya está. Este es el adarve, que como dice María, en el encuentro de la casa tapón, que es como se le llama, en Andalucía le llamamos a las casas patio que tienen la primera crujía construida, se convirtió en un pasaje y daba acceso a estos dos locales que, claro, con una situación tan poco expuesta a la vía pública, nunca habían llegado a ser explotados, de modo que estaban abandonados. Él los descubre, los compra y decide ampliar a través de esos dos locales la sede. E incluso cuando ya el proyecto estaba en marcha, esta situación que todos conocéis, ¿no? Que sucede en los estudios, en un proyecto, bueno, pues siempre sufre cambios, siempre hay como circunstancias, nunca sale limpio, ¿no? Desde el principio del encargo hasta la construcción siempre pasan cosas. El presupuesto se recorta, o se amplía el programa, o en fin, o se divorcian y se acabó la casa. A lo que iba. En este caso, en medio del proyecto, cuando ya estaba redactado, incluso adquiere un apartamento en el mismo edificio, en la misma propiedad, pero en tercera planta. De modo que el proyecto lo que tenía que conseguir era ampliar la sede, esta casa del 19, como os digo, a través de una serie de fragmentos de manzana, que en el fondo, pues las manzanas de Córdoba, fijaos el tamaño que tienen tan descomunal, ¿no? Por un proceso de crecimiento de la ciudad que luego os explicaremos, ¿no? De modo que al final lo que se trataba era de unir una intervención que era en su origen fragmentada, inevitablemente fragmentada, en una secuencia que precisamente a través del vacío fuéramos capaces de dotarla de una cierta unidad, ¿no? Es decir, nos pareció, quizás os digo de una manera natural, por la vivencia de este tipo de espacios, que era el vacío, no tanto lo construido, lo que dotaría de unidad y de una cierta armonía a la totalidad de intervención, ¿no? De modo que al final, pues fijaos, había hasta, no recuerdo ahora mismo, hasta 11 crujías, creo recordar, que a través de una serie de patios insertados, algunos existentes, otros provocados por nosotros, pues iban a ir pautando como una suerte de enfilada toda la intervención, de modo que se iba matizando hasta profundizar muchísimo en la parcela y sin embargo conseguir unas condiciones medioambientales pues, que pudieran ser óptimas, ¿no? De hecho, no era nada novedoso, era aplicar lo que ya veíamos en la ciudad tradicional, por ejemplo, como en Sevilla, en la que las manzanas no son entendidas como un compendio de propiedades, sino que una vez que tú entras dentro, es una secuencia de llenos y vacíos, de claros oscuros, que son los que te van guiando a través de ella. De modo que al final habrá un elemento que enganche desde este punto, que es el vestíbulo de la casa original, este de aquí, que te irá permitiendo desplazarte a lo largo de la propiedad, siendo intercalado por una serie de vacíos pues, que dotan de iluminación y también, por supuesto, de verdor y de frescor al espacio, ¿no? O sea que al final hay una cierta lógica que viene dada por la ciudad, la lógica de las medianeras, la lógica de los vacíos y una suerte de elemento que se inserta con sus propias leyes, con sus propias reglas constructivas, como ahora veréis también, que genera una cierta disonancia, pero precisamente en ese encuentro como de dos lógicas diferentes, ¿no? El espacio que te acoge y la nueva intervención, pues seguramente, como en esa fotografía de los niños del meteorito, esas dos realidades superpuestas, pues parece que podían funcionar, ¿no? Tiene algo que ver también con esta especie de no somos muy de metáforas, ¿eh? Y esto a los alumnos se lo decimos, pero muchísimo, que las metáforas son muy complicadas para proyectar, que hay que tener cuidado, pero sí que las utilizamos para explicar las cosas muchas veces. Cosa que este tipo de ejercicios de las charlas vienen bien, porque uno reflexiona sobre las cosas que ha hecho, que a veces las hace solamente de la pura práctica profesional, desde el oficio, ¿no? Que es una palabra que a nosotros nos gusta mucho. Tiene que ver con esta condición del cangrejo ermitaño, ¿no? Sabéis, vosotros que estáis tan cerca del mar, que ocupa, pues, en el fondo, conchas que ni siquiera eran su propia naturaleza original, ¿no? Y en ese encuentro como entre dos entidades biológicas diferentes, pues sucede un acoplamiento, sucede la superposición de dos realidades distintas y también el descubrimiento de un cierto espacio, ¿no? De modo que al final nosotros insertamos una pieza de acero galvanizado, que es esta que antes asomaba en el vestíbulo, que va cosiendo las distintas propiedades, ahuecándose, plegándose en determinados momentos para ir generando patios, para ir, por supuesto, proviendo de iluminación a los distintos espacios de trabajo. Y al final, pues bueno, es el vacío, como os decía, el que precisamente va otorgando
de unidad a la totalidad de la intervención, ¿no? Sí, claro, además las propiedades tenían diferentes cotas, entonces esta mancha, o sea, esta pieza metálica hace casi de alfombra voladora, ¿no? Tiene su propia cota y te va desplazando entre todas ellas. Sí, hay que decir que además Córdoba tiene un subsuelo arqueológicamente vivísimo. Vamos, en Córdoba un niño jugando a rayuela seguramente encuentre algo. Con lo cual, cuanto menos tocáramos el suelo era mejor, ¿no? Estas cosas que uno ya aprende a fuerza de años de profesión, ¿no? De pegarse el golpe y dice, oye, pues mira, el suelo es algo que mejor no menear mucho en Córdoba, ¿no? Y al final, pues también... Sí, no, esto cuando hablamos de lo bioclimático, ¿no? Lo sostenible y demás, yo creo que muchas veces no se trata de artificios demasiado grandes, sino de intentar hacer una lectura contemporánea de la tradición. Y en Córdoba, yo creo que uno de los grandes de las mejores cosas que tiene el centro de Córdoba es su protección del casco histórico de Córdoba, que además lo hizo Paco Daroca, un amigo, queridísimo amigo nuestro que acaba de fallecer, y en la que frente a otros cascos que se preocupan más por proteger, digamos, la fisonomía, la fachada, la estética, que aquí también lo hace, él dijo, oye, ¿qué es el verdadero potencial del Centro Histórico de Córdoba? Y es su clima. ¿Cómo conseguir que esos patios, en una Córdoba tan calurosa, mantengan esa temperatura estable? ¿Y cómo se hace? Porque su suelo no se toca. El subsuelo es del chino lavado, que es y debajo tiene tierra, con lo cual es un material transpirable. Es unido a la vegetación y a los toldos, hace que dentro de las viviendas de esos patios, las ventilaciones cruzadas, se baje como mínimo 5 grados de la calle, ¿no? Entonces, en el Centro Histórico de Córdoba está prohibido la construcción de sótanos, porque sería cargarse la capa permeable. Nosotros que hicimos, pues en esta idea de sucesión de patios, seguir con esa tradición, ¿no? El chino lavado, la vegetación y los toldos para controlar el clima, ¿no? De modo que cuando uno se introduce en la espesura de la manzana, y recordemos que Córdoba es de los lugares más calurosos de España, pues al final hay algo también como de jardín oculto, ¿no? Que era por eso la pintura de Paul Klee con la que empezábamos este proyecto, ¿no? Porque hay algo como de jardín que desde luego no recurre a la retórica del jardín tradicional andaluz, pero sí al frescor, al sentido medioambiental del jardín, a las sombras, a los toldos. También hay una cosa interesante, trabajar con la vegetación y con las sombras y los toldos, que como son elementos como aparentemente inofensivos, te permiten desdibujar los límites, ¿no? Tú plantas y ahora ya nos apoderamos de la medianera, el toldo lo pone en la tercera planta, entonces esa idea de intentar que la intervención no estuviese regida por las diferentes propiedades, sino que fuese como una amalgama, lo conseguimos a través de la vegetación, la sombra, ¿no? y los elementos textiles. Y el resto de la intervención, pues bueno, en realidad se trataban, como os decía, de unos locales comerciales que tampoco tenían mayor interés, así que se trató de dotarlos de mucha transparencia hacia los patios, de desnudar la estructura y eso sí, de cuidar muchísimo las cualidades de nuevos ambientales. Bueno, hay una solera de hormigón que va unificando toda la intervención y que acoge un suelo radiante, que es importante también porque en invierno, bueno, pues al final también estos espacios requieren en Córdoba incluso ese tipo de acondicionamiento y sobre todo un techo que era acústicamente infalible. Por lo menos eso nos vende el comercial y parece que sí, porque claro, estamos en realidad en un tejido puramente residencial, con un bloque de los años 70 que tiene una construcción muy precaria, y esto es una solución de una especie de friso que nos trajimos directamente de Alemania a través de Federico, que tiene unas altísimas cualidades de resistencia acústica, tanto la reverberación como la transmisión al resto de las propiedades, y que permite, bueno, pues que estos espacios pues sean pues muy acogedores y estén siempre abiertos a estos lugares intermedios, ¿no? De modo que la intervención aquí la veis, ¿no? Al final uno entra desde el zaguán de la Casa Tapón del 19, engancha ya en este punto y empieza a suceder esa especie de finger metálico que te lleva hasta la última propiedad calada por dos patios y en un momento dado sube también a este punto y salta a la tercera propiedad, aquella que apareció en medio del proyecto, ¿no? Pues un poco con esa intervención que, bueno, pues que asumía esa condición casi como del cangrejo ermitaño, ¿no? Que se cuela dentro de la realidad de la manzana con una... Bueno, pues con una razón constructiva muy diferente a lo que encuentra, casi denotando esa condición de arquitectura más instalada que construida, ¿no? Que algún día igual pues se desmontará y quedará en eso y nada más, ¿no? Hasta que finalmente se accede a la cubierta, que es como otro paisaje pues muy característico de la ciudad andaluza, como Córdoba, como Sevilla, ¿no? Donde al final las terrazas, la propia vegetación aparece, es como un tercer jardín que se vincula a la cota más alta de la ciudad, ¿no? Claro, esto como os decíamos no tiene tampoco tanto mérito, tendrá el mérito en la medida en que uno es capaz, intenta leer lo que tiene, intenta sacarle partido o el mayor potencial a esa situación, pero en el fondo viene dado por la propia historia de la ciudad, ¿no?
el caso de la ciudad de Sevilla, de su crecimiento, no tanto el de Córdoba, pero el de Sevilla es muy particular, es muy interesante, ¿no? Porque sabéis, no sé, los que habéis visitado Sevilla, si habéis tenido ocasión, que su centro histórico es muy grande. En su momento fue el más grande de Europa. Hablo del siglo XIV cuando el rey Fernando la reconquista, ¿no? Era tan grande que el propio rey Fernando después se sintió decepcionado, conquistar la ciudad. En realidad el centro amurallado, que todavía hoy se reconoce porque hay lienzos de la muralla en pie, estaba prácticamente hueco, en una ciudad con un recinto amurallado enorme, pero por dentro estaba prácticamente vacía, ¿no? De ahí la desilusión del rey conquistador, ¿no? ¿Qué sucedió entonces? Que el centro encintado era tan grande que, al contrario que Valencia o que Barcelona, no, desconozco por desgracia el caso de Oviedo, no necesitó saltar la muralla en el 19 para seguir creciendo a través de ensanche, sino que pues, a través de un proceso más propio de la implosión, ¿no? Como del crecimiento hacia adentro, de densificación, pudo mantener las murallas prácticamente hasta los años 70 del siglo XX, ¿no? De hecho, sus dos ensanches, bueno, están los arrabales, que son Triana y San Bernardo, y los dos ensanches son contemporáneos, son de los años 60 y 70, ¿no? Los Remedios y Nervión, ¿no? De modo que el crecimiento de la ciudad de Sevilla se generaba a través de grandes tapias, muchas veces definidas por conventos. Esta parcela, para que os hagáis una idea, es la parcela en la calle Vírgenes Trompero y mide más o menos 100 por 100 metros, o sea, lo que es una manzana del Plan Cerdá, para que nos hagamos una idea de cómo se construye la manzana. Manzanas huecas llenas de huertos, normalmente, donde se construía primero el perímetro, se encintaba y después iba densificando hacia el interior, precisamente articulando ese lleno a través de vacíos que generaban adarves, patios, zaguanes y todos estos lugares intermedios que os decía, que hacen que sean una especie de universo tantas veces oculto a la vía pública, porque claro, hablamos de una ciudad cuya morfología, aunque luego buena parte de ella es renacentista, era de raíz árabe, ¿no? Entonces el patio árabe, sabéis, que al contrario del patio romano, pues se escondía, siempre estaba en recodo, siempre evitaba la visión directa a la ciudad, ¿no? De modo que, aunque incluso trabajemos en otros contextos, eso de alguna manera ha calado, ¿no? Siempre decimos a nuestros alumnos, claro, decimos, hombre, claro, un suizo te hace una fachada, ¿no? Esto que dice Soto de Moura, ¿no? Que cuidado, porque en Suiza está el interiorista que ataca por aquí, el paisajista que ataca por aquí, y al arquitecto le quedan 40 centímetros de proyecto, ¿no? Que es la fachada. Y es verdad, ¿no? Hay veces, vamos, no queremos casus belli con los suizos, ¿no? Pero que espero que si me escuchen me disculpen, pero muchos amigos suizos, pero es verdad que a veces vemos proyectos suizos que parece que la gran preocupación es resolver una fachada increíblemente tecnológica, alucinante, bien hecha. Que está muy bien, que también me encantaría hacerlo alguna vez. Pero claro, en Andalucía tenemos un poquito menos dinero que en Suiza, un poquito menos solo. Entonces, claro, hay que buscarse los proyectos como en otros lugares, ¿no? Porque los proyectos que nosotros hemos hecho, algunos hemos tenido más presupuesto, otros menos, pero eran proyectos, diríamos, normales, lo que seguro que tenéis vosotros en vuestros estudios, ¿no? Entonces, la riqueza que nosotros creemos que podemos aportar, muchas veces tiene que ver con ese espacio barato, entre comillas, que es el espacio intermedio, ¿no? Y que climáticamente, de nuevo, pues tiene como todas estas connotaciones positivas, ¿no? Incluso cuando no trabajamos estrictamente en el centro histórico. Esto es un ensanche, no es un ensanche, es un crecimiento obrero, periférico a la ciudad de justo detrás de la muralla, la Macarena, justo detrás de la muralla. El primer salto de la muralla. Y en ella teníamos que hacer una casa donde precisamente sucedía esto que os decía antes de una cierta hibridación funcional, ¿no? Donde tenía que, además de haber una casa, haber un pequeño estudio para la pareja, que ella es diseñadora y él es comisario de arte, ¿no? De modo que al final, bueno, pues la casa tiene como un lienzo de fachada que tiene que asumir los condicionantes normativos, ¿no? De las ordenanzas, alineaciones, una cierta proporción de huecos, una altura que en realidad era difícil compatibilizarla porque la casa es relativamente pequeña, pero las alturas de las dos propiedades colindantes eran muy altas. Entonces, si nos limitáramos exactamente a la altura del volumen compacto de la casa hubiera quedado como encogida, como seguramente como achatada respecto a las casas interiores. De modo que eso empezó ya a sugerir una cierta idea. La casa tenía que llenarse de aire, tenía que inflarse, de modo que aunque la superficie construida fuera la misma que nos demandaban, la que podían pagar sus clientes por otra parte, la casa fuera como este pez globo, ¿no? De nuevo con las metáforas. ¿Para qué digo nada, no? Perdonadme, pero al final el globo será como sea, pero cuando se llena de aire, esta cosa de la envergadura, ¿no? De que un pájaro abre las alas y de repente es el mismo pájaro, pero abarca mucho más espacio, ¿no? Que nos parece un concepto mucho más interesante que el de tamaño en sí mismo, ¿no? De modo que la casa empezó a entender que el aire, de nuevo, o el vacío, tenía que ser como una materia fundamental, ¿no? Y de algún modo, pues ayudaría a dirimir esos dos usos, el de la pequeña oficina y el de la casa, y a generar una secuencia muy rica, como digo, de infiltración mediterránea, que habla que de la calle a la habitación
Bueno, estaba pensando que digo de cultura mediterránea, pero en realidad estaba recordando aquel texto de Álvaro Aalto que se llamaba Del umbral a la sala de estar, ¿no? Que precisamente hablaba, y te lo decía un nórdico, ¿no? Y hablaba de la importancia de comprender cómo la secuencia de la calle a la estancia debe ser algo que en realidad es como el germen de la casa, ¿no? De la arquitectura habitacional. Bueno, pues aquí proponíamos precisamente eso, que desde una calle muy tumultuosa, Sevilla es como una, no sé, si vais ahora, no sé si habéis estado hace poco, con esto del turismo es una locura, es como una olla express continua, las calles están siempre llenas, una romería continua, en fin, que hay que buscar como filtros para ir provocando esa situación de intimidad o de privacidad, ¿no? De modo que a través de la calle, de esa secuencia de zaguán, pasaje, patio, escaleras solanas, pues se replicar un poco esa cadencia de espacios intermedios y sucesivos del tejido tradicional. Sí, también habíamos aprendido con la obra de Córdoba, ¿no? Y también con el conocimiento de la ciudad, que para nosotros siempre decimos que el cliente más importante, aunque sea una vivienda, es la ciudad. Entonces pensar eso nunca cómo se lo decimos romper... al cliente que paga, ¿eh? Al cliente que paga es, hombre, vosotros sois los más importantes sin duda. No, pero intentar diluir esos límites entre la propiedad privada, ¿no? y la propiedad pública, o sea, y lo público, para nosotros es importante, siempre manteniendo las condiciones de privacidad. Claro, tú te haces tu casa y no quieres que sea aquello en la Plaza del Pueblo, ¿no? Pero ¿qué mecanismos se pueden hacer para mantener esas condiciones de intimidad, pero también dialogar con la ciudad? Una de ellas es utilizar la vegetación, tanto la que hay dentro de la casa. Si tú pues pasáis, por ejemplo, por Sevilla, por Córdoba, es muy bonita esa secuencia de la casa visible, esa casa que abre las puertas en los zaguanes y tú a través de las diagonales estás viendo la vegetación, las luces, ¿no? Y a su vez, dentro de la casa, apropiarte de la vegetación que hay de los árboles de la calle. Entonces, para nosotros, utilizar ese amalgama que es la vegetación para romper los límites y también la secuencia esta de llenos y vacíos para romper los límites, o sea, lo que nosotros le llamamos la casa visible, una casa que tú no... Siempre decimos que es una arquitectura muy seductora porque no te lo enseña todo, es como esas películas buenas, que no es pornográfica, ¿no? Sino que te enseña un poquito el hombrito y ya tú te puedes ver. Así es lo que nosotros creemos que es la arquitectura andaluza, ¿no? Que tú te asomas, no te dejas ver, pero intuye, ¿no? Por diagonales lo que puede estar pasando dentro. Bueno, de modo que al final la casa en realidad pues está en la parcela, que es una parcela convencional, con condicionantes urbanos también convencionales, la casa está muy hueca. Tiene todo este espacio, que en realidad es esa secuencia, que bien sirve como zaguán o lugar del coche, o también sirve, cuando el coche no está, pues un espacio que se puede utilizar por la familia, un patio más abierto, una parte en galería, y permite articular un doble acceso. Un acceso a este espacio de aquí, que funciona como lugar de trabajo, pero también podría funcionar como un pequeño apartamento, o desde este punto que se hace ya la casa, que tiene igualmente un espacio aquí, que siempre hemos entendido más bien como un despacho, más ligado a la parte más pública de la ciudad, o como un primer dormitorio, ¿no? Y en determinados momentos, pues la casa se abre completamente y completa la secuencia urbana a través de un elemento como si fuera un zaguán o un pasaje, ¿no? Que te permite ese transitar paulatino entre lo público y lo privado, que intenta articular la planta de modo que lo privado se va escondiendo de la calle, solo se enseña el cariz más público de la casa, que discrimina también dos accesos, uno peatonal a través de este muro y otro más ligado al espacio abierto al patio, que lo veis aquí, y donde la construcción, pues bueno, es muy esencial, ¿no? Hay un sistema de impostas de hormigón que permiten forjar a veces arriba, ahora lo veréis, ¿no? Como de vigas de mayor canto, que a veces forjas arriba o a veces forjas abajo, de modo que los espacios interiores y exteriores se pueden igualar a través de solerías flotantes y, bueno, pues después una serie de paramentos donde utilizamos, que eso sí lo utilizamos mucho, morteros de cal, porque bueno, en Sevilla siempre ha habido la producción tradicional de la cal a través de hornos de encina, y el la cal es un material, pues, bueno, que hoy día por supuesto se ha puesto súper de moda, por la sensibilidad que ahora nos acompaña en estos tiempos, pero que siempre ha sido muy apreciado por sus cualidades transpirables, por su elasticidad, en fin, cuestiones que sabéis de sobra, ¿no? De modo que cuando uno llega ya al corazón de la casa se vuelve un poco del revés, mira un poco hacia adentro y empiezan a suceder pues este tipo de secciones, ¿no? Una sección diagonal que va enlazando la planta baja con la planta primera con la cubierta a través de tres terrazas, las veis aquí, ¿no? En diagonal, y que a través de la vivencia de la casa, pues bueno, pues ya se va llenando de ese otro material que es recurrente en este tipo de espacios, ¿no? La vegetación, el lugar de la calma, el tiempo se detiene de alguna manera, el sol queda matizado a través de los elementos de protección solar, de una pérgola, de un toldo en verano, y parece que la ciudad, aunque está en continuidad espacial con ella, pues ya empieza a entenderse en algunas claves, ¿no? En claves que también son muy ambientales, ¿no? Como en estos
cuadros de Julio Romero de Torres, del pintor cordobés, ¿no? Donde siempre hay esa pintura doméstica que está evocando esta situación de vivencias que no atienden a lo habitual de la casa, ¿no? A salones, dormitorios, pasillos y cocinas, sino de nuevo lugares intermedios, a solanas, a terrazas, a patios, a tiempos que se detienen frente a la velocidad de la ciudad y de los que a los que también se refería María Zambrano, ¿no? La poeta malagueña, cuando habla del patio como el lugar que al final rige los tiempos de la casa, que son muy distintos a los de la ciudad, ¿no? No me voy a poner a leerlo, que seguramente lo destroce, pero ya lo tenéis ahí, al que le interese puede recurrir a él. Y bueno, tiene siempre como esa cadencia muy ligada también a esta pintura de Romero de Torres, como de lo ambiental y lo atmosférico, ¿no? Bueno, esto es lo que os decía de la construcción, que en determinados momentos esta viga de descuelgues pues se forja en la cara superior a través de un forjado de bovedillas a la catalana hecho in situ, y otras veces pues permiten pues que desde la terraza al interior se forja abajo para generar como una situación más sólida, más de volumen cuando entras desde el zaguán, pero te permite forjar, igualar chacota a través de este sistema cavity, llevar instalaciones sin tener que hacer excesivas rozas y demás, ¿no? Y bueno, pues entras en recodo por la escalera, que ya te permite pues articular desde el punto medio de la vivienda. Claro, eso es interesante también. Esta suerte de espacio intermedio, de entradas prolongadas, te permiten llegar al punto exacto donde creemos que la casa funciona mejor. Es decir, pivota en torno a la escalera, que es el elemento que te permite ir de un sitio a otro, minorando recorridos y a las que has accedido a ella a través del patio, ¿no? Bueno, pues ya la vivienda a partir de ahí, pues bueno, se resuelve de una manera, un programa pequeñito, de una manera muy abierta y diáfana, y siempre en contacto y en relación con el espacio que queda atrapado dentro, ¿no? Como con esa casa vacía, esa casa exterior que decía María, que es tan importante como la propia casa interior, ¿no? Y finalmente, pues, a través de esta secuencia que se repetía siempre en la casa tradicional sevillana, pues la solana o la terraza o la gran cubierta, que nuevamente es un espacio enverdecido y que reclama una cota muy vívida en estas ciudades, ¿no? Que es la cota de las azoteas, ¿no? Bueno, en el fondo, claro, todos habréis sospechado ya que estamos hablando de esto que Giannoli pues subrayó, dibujó de una manera más evocadora que nosotros, por supuesto, hace ya 3 siglos, ¿no? Esta forma de entender la ciudad, que no hace divisiones propietarias, que no viene a decir la ciudad es lo público o lo privado, sino que también reconoce espacios intermedios más ambiguos, ¿no? Que en Roma, este es uno de los pliegos del plano de Noli, pues se entiende perfectamente, ¿no? De nuevo evocando esta condición mediterránea, ¿no? Donde la calle es blanca, pero también se rellenan las islas negras de las manzanas a través de la mancha blanca, ¿no? Entendiendo que hay un espacio que, aunque propietariamente dependerá de otros, que serán los dueños de cada una de las manzanas, pero en realidad la ciudad se enriquece cuando se deja contaminar a través de lo público por el interior de las manzanas, ¿no? Que es algo que ya os digo que nos interesa mucho, ¿no? Y que da título a la charla de hoy. Bueno, el siguiente proyecto que os queremos contar habla de esta cuestión también, pero también se detiene un tanto en los límites. Hemos hablado mucho del espacio fluido, de lo público a lo privado, o hemos hablado en estos 2 proyectos anteriores, pero también como fuimos entendiendo que eso obligaba a repensar los límites de lo construido, porque seguramente esa especie como de presión del espacio público al entrar en las manzanas no se merece una entrada simplemente a través de una simple puerta o un simple cerramiento, sino que requerirá de algunos límites más densos, ¿no? Bueno, es una casa un tanto particular, una pequeña nota al margen. Quizá la mejor de las presentaciones que se nos podría haber hecho, además de la que tú has hecho por supuesto, era que no nos hemos especializado en nada. Seguro que por torpeza, porque eso nos ha provocado, como a muchos de vosotros que también os pasará, pues un montón de dolores de cabeza. Casi nunca repetimos soluciones constructivas, casi nunca, bueno, hemos hecho alguna casa, pero también hemos hecho programas muy variados, hemos hecho cosas con muy poco presupuesto y otras con más presupuesto, hemos hecho cosas al lado del estudio y, como veréis ahora, en la otra punta del mundo, y eso es como muy sugestivo, ¿no? Como te mantiene fresco, ya joven no vamos a decir, pero fresco sí, pero al mismo tiempo es agotador, ¿no? Y también nos ha pasado una cuestión curiosa, y es que, aunque nos nutrimos sobre todo de concurso público, aunque hoy hemos traído poco de eso, bueno, los de Corea sí precisamente, hemos tenido clientes privados, pero que normalmente no sabemos muy bien por qué son extranjeros o tienen una experiencia vital fuera de España muy importante, ¿no? Ya lo habéis visto con el caso de Federico, el caso de estos diseñadores no era exactamente igual, pero sí son gente así como muy, muy viajera. Y esto que os vamos a contar tiene que ver con una pareja de... Bueno, es curioso porque él es asturiano. Asturiano, sí.
el caso de Gemma San y Álvaro. Tirso, no, ¿cómo está? Al lado de a Pontanova, al lado del pueblo, Sí, el al pueblo lado, que ¿no? hay, pero que ya es asturiano, ¿cómo se llama? Santiso de Abres. Eso, Ahí. exacto, pues él es de ahí. Él es de ahí. Como esto lo escucha. Además son muy fan, o sea que seguramente nos están escuchando. Bueno, no, porque Están de están de viaje. vacaciones en Bolivia ahora. Sí, porque de nuevo siguen siendo amigos después de haber sido clientes. O claro. sea, están en Bolivia, no nos pueden escuchar. Bueno, el caso que él es asturiano, ella es catalana, pero se llevaron 30 años viviendo en Bélgica. Bueno, por cuestiones vitales acabaron en Bélgica y tras 30 años, y ya con una edad madura, deciden que quieren volver a España y Ya jubilado. ya jubilados deciden volver al sur del sur, es decir, no solamente a España, sino venirse a Sevilla, donde tenían algunos amigos, buscando, pues no sé, tendrían que explicarlo ellos, pero el caso que deciden venirse al sur con esta cuestión un poco no sé, de la búsqueda del sol, de los amigos, de un cambio de contexto muy importante respecto a Bruselas, ¿no? Y adquieren una parcela en Castilleja de la Cuesta, que es uno de los pueblos del Aljarafe sevillano, no sé si- bueno, que era como la parte fresca de Sevilla, ¿no? La parte donde se asentaron también las primeras culturas en torno al lago Ligustino, que era cuando el río Guadalquivir se ensanchaba hace 2000 años. Bueno, pues esta era una de las zonas más frescas de Sevilla, y en este pueblo, en Castilleja de la Cuesta, que es de origen fundamentalmente agrícola, hay una morfología de la manzana muy curiosa que normalmente atiende Bueno, que es típica de muchos pueblos agrícolas, claro, ¿no? Que a son- parcelas muy estiradas, porque en el frente de fachada, en eso que llamábamos la casa tapón, se desarrollaba la vivienda, y en el fondo de parcela pues siempre había algún tipo de construcción relacionada con lo agrícola, ¿no? De aperos de labranza o algún sitio donde se secaban algunos elementos hortofrutícolas, en fin. Originalmente eran todas pasantes de una calle a la otra y luego se fueron dividiendo, ¿no? Claro, eso genera también unas calles que algunas eran más ligadas a lo doméstico y otras más ligadas a lo agrícola. Ya eso luego se fue dividiendo y finalmente estamos en esta situación. Claro, en parcelas que por tanto tienen una EPLT importante, ¿no? Suelen ser bastante más estrechas que profundas. Y ese pasado agrícola y un condicionante que nos pusieron ellos, claro, esto de hacer vivienda, lo sabéis de sobra, es como un expediente súper complicado porque te acabas metiendo como en la intimidad más absoluta de una familia. Uno tiene su personalidad y sus manías, ¿no? Y quiere hacer arquitectura que le interesa, claro, pero al mismo tiempo nosotros eso lo tenemos muy claro, lo hacemos la vivienda a unas personas que llevan ahorrando, que es la mayor inversión de su vida, que es su ilusión, Y que tienen muy claro... y nosotros no creemos, vamos, la imposición Lo no que nos no quieren. interesa nada. Y sin embargo sí creemos que entre esa posición intelectual, ideológica, como la queréis llamar, donde estamos nosotros, y su voluntad, en fin, sus requerimientos, sus ilusiones, hay un anchísimo abanico. Y seguro que nos podemos encontrar. Eso lo tenemos clarísimo. Entonces, bueno, pues lo que intentamos es hablar mucho, seguro que como vosotros dibujar muchísimo, apabullarnos con maquetas, dibujos, en fin, que le demos un poquito de pena quizás incluso, ¿no? Porque hay tanto trabajo y así le parezca bien lo que hacemos. Y sobre todo hablar mucho, ¿no? Entonces lo que siempre nos pasa es que le decimos, venga, ¿qué queréis? Y todo el mundo hace como una especie de colección de habitaciones. Sí, queremos 3 habitaciones, 2 o 3 dormitorios, 2 cuartos de baño, una cocina, un salón y un jardín. Y siempre María, que tiene más gracia que yo, siempre le dice, no, ¿pero qué queréis de verdad? O sea, ¿cuáles son como los anhelos, no? Claro, nosotros Como- siempre decimos, si tú, cuando tú te sientes triste o cuando estás fuera de tu casa y tú de repente dices, oh, echo de menos mi casa, no dices, echo de menos mi casa, los 3 dormitorios, el cuarto de baño, el salón, no, tú dices, echo de menos ese rincón donde me entraba la luz, ¿no? Ese sitio donde yo me encontraba a gusto, o no sé, hay cosas que no son, que a principio son como intangibles, ¿no? Pero son realmente lo que te hace conectarte con un lugar. Pues eso es lo que queremos que nos digáis. Y a continuación nos subimos como a hombros de gigantes, ¿no? Y le regalamos este texto de Sisa tan bonito que seguro que conocéis, que empieza a hablar de lo fatigosa que es una casa, ¿no? Una casa tienes que arreglar la bisagra, la puerta del armario que se ha descolgado un poco, resulta que la puerta roza, ¿no? Hay que pintar, ahí entra humedad, porque a todos nos entra humedad, si construyes, alguna humedad vas a tener, ¿no? Entonces empieza todo el texto de Sisa, que es hermosísimo, porque además es una pieza literaria, va como haciendo una cadencia de desastres domésticos, ¿no? Todo lo que te puede pasar en una casa, todo lo que te condena una casa. Y cuando parece que ya no hay solución, cuando estás condenado, en el último momento gira el texto y en el último párrafo dice, pero hay de entrar en la casa, ¿no? Y oler el barniz del suelo de madera, que entre la brisa, ¿no? El día que empieza a florecer el jardín porque ha llegado la primavera, ¿no?
Entonces, claro, entonces, venga, que te lo cuente Siza. Por eso una casa no es solamente una colección de habitaciones, sino es otra cosa, ¿no? Bueno, pues todo este rollo viene porque a Gemma y Álvaro le preguntamos lo mismo y nos pusieron en realidad, más allá del programa funcional, un solo requerimiento. Bueno, y otro que luego... Realmente importante. Bueno, Pero el otro surgió un poco como y con luego el contaremos trabajo, a ¿no? otro que sí. Dijo, no queremos perdernos de vista, ¿no? Y claro, ante una frase así, uno no puede hacer nada. Ellos ya son mayores, como os digo, vuelven a España después de toda una vida trabajando, ya jubilados, con sus ahorros, y dicen, no queremos perdernos de vista. La casa será lo que sea, no se metieron mucho, pero la condición es que no nos podemos perder de vista. Entonces, bueno, pues uniendo un poco ese pasado agrícola, ¿no? Que remite a una arquitectura muy esencial, de crujías seguramente, bueno, pues pasantes, de una casa a través de pórticos, con escalas muy domésticas, y también este requerimiento de una casa que evocaba un espacio diáfano, muy transparente, donde ellos siempre estuvieran. No hubo que defender ninguna idea moderna, ¿no? Tampoco nos consideraban unos modernos ortodoxos, ¿no? De planta libre, que simplemente eso de no perderse de vista evocaba de que nadie iba a cocinar a solas mientras el otro estaba en el salón, o que nadie iba a estar leyendo mientras la otra persona estaba pues igual disfrutando del jardín, ¿no? Pero Pues todo, incluso ellos decían que ya les daba miedo asearse y que el otro no lo viese, que se podían caer, que querían siempre una... Entonces todo eso fue conduciendo a una casa que se construyera de una manera muy sistemática, muy sencilla, a través de pórticos repetidos siempre a la misma distancia, que en función de que esos pórticos se construyeran en su totalidad, es decir, se forjaran y se cerraran y se ejecutara un cerramiento o simplemente quedaran como estructura, se pudieran matizar medioambientalmente la casa a través de patios, de porches o de espacios interiores o de espacios en sombra pero todavía exteriores, que genera una casa muy diáfana pero muy pautada, ¿no? Entonces, a través de una repetición de pórticos metálicos, que es lo que veis aquí en esta especie de sonometría, bueno, pues la casa registraría la profundidad de la parcela de unos 30 metros, pero iría generando pues situaciones muy tamizadas, ¿no? Que al final es un poco lo que veis aquí. La casa, a ver, esto de aquí. Bueno, la casa genera en su primera crujía un espacio de nuevo que funciona como colchón en relación con el exterior, como una especie de zaguán nuevamente muy filtrado hacia las miradas exteriores, de modo que la intimidad ya queda retranqueada, no queda expuesta en los bajos a una calle que además es la avenida más importante del pueblo, con lo cual está muy expuesta. Estoy en planta baja, perdón, aquí lo veis, ¿no? A partir de ahí surge una zona, bueno, de estar que, vaya por Dios, se divide en tres ámbitos. Uno más ligado a la cocina, que ventila, también más asociado al patio para la ventilación, otra más al estar, ya volcada sobre el patio. Después una serie de pórticos, un siguiente pórtico que solo se construye como estructura, que genera un gran porche aquí, que dota de una cierta escala a la casa hacia el jardín. Dos pórticos virtuales, que en verdad no existen, estas cosas de arquitectos de inferir un ritmo. En verdad, de hecho, la casa, creo que la llamamos 9 pórticos, ¿no? Pero sí. Si tú cuentas solo tiene 8, porque falta uno, pero la gente no, bueno, ella se dio cuenta una vez, dijo, oye, me falta un pórtico y lo he pagado. Y digo, no, pero es que en realidad es que, está ahí la alberca, la casa tiene un ritmo impuesto a través de eso. Y aparece la alberca y finalmente, pues bueno, pues una edificación que mide la casa contra el fondo, que siempre nos parece más sugerente que morir contra una medianera, contra un paredón, que también tiene como esa vocación a esas construcciones agrícolas que decíamos al principio que remataban las casas y que ellos utilizan, bueno, pues ella hace grabado y pinta aquí también. Hay una cocina de leña. Una cocina económica de leña y también sirve sobre todo para medir la casa contra su fondo, ¿no? De modo que al final todos estos pórticos machacones, a través de distintas construcciones, pues matizan un espacio que es diáfano de punta a cabo, ¿no? Y en planta primera, bueno, ahora lo contaremos, simplemente surgen los 2 dormitorios porque ellos querían muy poco programa y 2 bandas de las que ahora os hablaremos que surgen a través del retranqueo de los pilares donde se almacenan, bueno, pues se albergan todos los pequeños usos, ¿no? Todos los usos domésticos que son necesarios cada vez más y que permitían precisamente la diafanidad del cuerpo central, de la crujía central. Claro, la casa, en estos tiempos que corren, cuando esta fotografía saltó a las redes, pues, ya no recuerdo por qué motivo, si como nosotros o algún blog y tal, pues por supuesto salieron 10.000 haters que nos querían matar porque esa casa, es que con las casas que hay al lado. Y claro, uno que no contesta estas cosas cayó en la trampa e intentó asumir su condición de profesor pedagógica y decir, no, vamos a intentar explicar las cosas. Resulta que Castilleja de la Cuesta es un pueblo andaluz, donde la construcción es muraria, masiva y blanca, porque hay que defenderse del sol. Pero que no lo decimos nosotros, lo dice el Pegou del pueblo. Lo dice el Pegou. Y en realidad la mayoría de las construcciones que veis que están alrededor
la que más tiene 40 años, y excepto esta, que puede tener un cierto aire regionalista, que sabéis que es ese movimiento que surgió a principios del siglo XX ligado a Aníbal González en Sevilla, el resto son ni más ni menos que el producto del catálogo material que imponen lo que en Andalucía llamamos los polveros, que son los almacenes de la construcción. Los almacenes de la construcción donde uno compra el grés habitual, ¿no? Y que tanto están condicionando las imágenes de la arquitectura tradicional andaluza, y me imagino que seguramente en Asturias pasa algo parecido, ¿no? Es decir, donde ciertos materiales que funcionan mejor, que están más ligados al oficio de ciertos profesionales de la construcción que se están perdiendo, pues están siendo sustituidos por materiales absolutamente anónimos que bien pueden estar en Sevilla como en Oviedo, ¿no? Y a lo mejor eso no tiene mucho sentido. Y la única casa que en realidad era puramente contextual era una casa masiva pintada con pintura al silicato, con morteros de cal, y muy masiva, ¿no? Es que no lo ha dicho Juanjo, es que el PGU decía que las casas tenían que ser principalmente blancas. Claro, con lo cual al final encima tenemos hasta la razón legal, ¿no? Que por una vez nos pusimos... Esto tiene que ver un poco con lo que hablamos antes de la discusión con el arquitecto de Visado. Desde los estudios pequeños podemos hacer todas las batallas que queráis, nos podemos poder meter en la trinchera, estar partiéndonos la boca todo el día, llevar a cabo las batallas más quijotescas del mundo. Pero tenemos la otra parte de nuestro lado, la que solemos ver como el arquitecto de la administración, el que te da el visado, el que te da la licencia de obra, o seguramente poco hay que hacer, ¿no? En este caso, bueno, el arquitecto municipal lo tenía de su lado, porque es que la ordenanza lo decía muy claro: predominarán la vivienda masiva con pocos huecos, de colores claros, preferentemente blancos. Con lo cual, en realidad, no había debate. En fin, pero esto que os decía antes de la cultura. Pero para nosotros, igual que hemos dicho, ¿no?, antes, soslayado ya el tema de la... hemos dicho antes que nos preocupaba cómo crear, o sea, el contacto de lo privado con lo público, en este caso también. Claro, pero decíamos, esta casa no es una casa en el centro de Sevilla, con tanto, ¿no?, con tanta apertura y demás, pero sí, en los pueblos sí hay una tradición, ¿no?, de relacionarse con el pueblo, con la vida del pueblo a través de otra manera. Y recordamos, para la creación de esta fachada, que encima tenía el hándicap de que tenemos un patio en fachada, o sea que ni siquiera la vivienda habría directamente fachada. Recordamos un texto que escribimos hace ya muchos años para la revista, para la editorial Walter Buch. Hizo un librito que se llamaba Clementia, que era como que se llamaba Las Virtudes, que nos encargaron una serie de estudios de arquitectura que escribiésemos sobre una de las virtudes que tenía que tener la ciudad romana. Realmente no es la ciudad romana, sino que digamos que durante el Imperio Romano se creó unas virtudes que todo ciudadano romano tenía que cumplir, y ellos decían que trasladásemos eso a la ciudad. Y a nosotros nos tocó Clementia, que no tiene nada que ver con clemencia, sino que quiere decir hospitalidad. Y nosotros decíamos, oye, ¿cómo se traduce esto de la hospitalidad a la arquitectura? Entonces recordamos cómo es tradición en muchos pueblos andaluces. Hay un juego muy bonito como el de los abanicos en las personas, ¿no?, que en la posición que tenga el abanico puesto estaba transmitiendo un mensaje. Pues los pueblos andaluces eso está, pero con los sistemas de puertas y de postigos y de ventanas. Por ejemplo, si normalmente los pueblos andaluces son puertas con dos puertas grandes que a su vez tienen dos postigos pequeñitos, ¿no? Y en función de cómo tú tengas puestos esos postigos y esas puertas, están mandando un mensaje. Si está cerrado es que no está, si está entreabierto quiere decir que estás pero que no moleste, si el postiguito está abierto quiere decir que estás, que puede pasar, si se abren los dos portones que la casa es festiva, hay una hospitalidad, y si encima se viste con elementos textiles que ya es la leche, y se sacan las sillas, la fiesta está montada, ¿no? Y dijimos, oye, pues ¿por qué no recuperar esa idea de los distintos elementos en el que tú puedes ir controlando los grados de privacidad, pero una casa puede pasar de una casa muy privada a una casa muy festiva, ¿no? Claro, eso es algo que desde, bueno, claro, uno va evolucionando desde que es un alumno ortodoxamente moderno, criado en los 90, al final del 90, bueno, pues empieza a comprender otras cosas, ya va madurando, y uno va comprendiendo que la ortodoxia moderna seguramente no tenga un encaje sencillo con una cultura como la andaluza y como bueno, ya lo hemos hablado, ¿no?, con unos factores climatológicos y culturales tan distintos, ¿no? Entonces uno se va intentando separar un poco de lo moderno. Esto es como lo de la película aquella de... Uy, lo diré. ¿Cuál?
la de la vida de Brian. Cuando hablan de los romanos, ¿no? Y dicen, los romanos. Y uno dice, bueno, hombre, a los romanos hay que agradecerle los acueductos. Dicen, ya, pero es que los romanos. Y dicen, hombre, pero también los sistemas sanitarios de las ciudades, ¿no? Y el derecho civil. Y pues esto con la modernidad pasa igual, ¿no? Todos nos metemos mucho con el movimiento moderno, pero hay muchísimo que agradecer el movimiento moderno y seguramente académicamente somos arquitectos modernos. Ahora bien, como ciudadanos, en realidad, como seres culturales de un contexto determinado, no somos modernos del todo. Y nos interesa como ese lugar un poco híbrido de nuevo, ¿no? Entonces también aquí fue un intento, un ensayo, muy por mejorar, no cabe duda, de intentar dotar a la fachada de ciertos elementos que vibraran, que tuvieran una cierta conexión con elementos populares, ¿no? Por ejemplo, el remate superior, la cornisa, el friso, que normalmente rematan buena parte de estas casas, la celosía, como un elemento también muy ligado a la cultura de la construcción andaluza, el balcón, como un elemento que tiene mucho que ver incluso pues, con esta condición andaluza de conocer la calle, de asomarse, de saber qué pasa, ¿no? Es decir, desde una clave que se traduce desde una cierta contemporaneidad, pero sin negar un cierto enraizamiento con una cultura popular que también nos interesa mucho y que además se impone. O sea, porque tú puedes ser el moderno holandés que tú quieras de los años 30, pero es que hay un día que por allí pasa la Hermandad del Rocío que va a ir para Huelva. Ahí está y ella claro, con ese su día amiga. tienes que tener a una señora catalana que ha vivido 30 años en Bruselas que por supuesto se asoma con su amiga a ver pasar el sin pecado hacia el Rocío, ¿no? Entonces, comprender que la arquitectura, bueno, pues puede volar en ciertas reflexiones conceptuales e intelectuales no debería estar reñido con la comprensión de una vida que en realidad está sucediendo a ras de tierra y que impone unos ritos de los que la arquitectura debe hacerse eco, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues esa reflexión surge también en torno a la construcción, ¿no? Como nos interesan, pues, estas soluciones muchas veces económicas de la construcción tradicional andaluza, de calados, de morteros de cal, como os decía, de elementos que constructivamente no tienen un gran valor, pero su disposición altera alguna vez su significado, que también llevamos a la casa de Castilleja y que hemos ensayado incluso en arquitecturas muy tempranas, ¿no? Como este primer proyecto que hicimos ya hace 20 años, madre mía. Lo bueno de hecho es que ya el seguro decenal, ya, bueno, esa es la única buena noticia de que pase el tiempo, pero bueno, esta fue una guardería que hicimos en Huelva, que quizás fue el proyecto que ya nos permitió afianzarnos como estudio, ¿no? Donde recurríamos de nuevo a un elemento de celosía para matizar de nuevo un espacio intermedio, esta rampa que todavía es pública, pero que el elemento de celosía era un elemento de hormigón prefabricado de catálogo, súper barato, pero que dispuesto masivamente y confrontándolo a la Revol del atardecer de Ayamonte, que es una ciudad que tiene una luz del oeste muy bonita, pues apreciaba, pues digamos que se connotaba con otros significados, ¿no? Y en el caso de Castilleja algo parecido, para hacer la celosía de fachada, aunque es una cosa mucho más moderada, pues lo que cogimos fue estas piezas cerámicas con las que se hacen el peldañeado, sobre una zanca de hormigón, que ya viene conformada la tabique y la huella, pero la pusimos en vertical y permitió pues, que una cierta complejidad, que en el fondo es una cuestión combinatoria, pues se hizo de una manera muy sencilla, muy artesanal, con los obreros del pueblo y nada más, ¿no? Y se pudo conformar esa celosía Pues abocinada. esa celosía que es muy reglada hacia el exterior, hacia el interior se convierte en este abocinamiento que lo que hace, que además como le da el sur, hace que la fachada acabe vibrando a lo largo del día. Claro, y que al final, en el fondo uno que está ahí con sus ingenios modestos, porque la economía es la que es, pero el consuelo de los arquitectos es que aunque hagamos las obras que hagamos, ¿no? Las que podemos hacer en definitivas sucios seguramente, o mucho más bastardos, en el sentido de algo más mezclado, más impuro, y para nosotros eso, lejos de ser un hándicap, todo lo contrario, casi que nos interesa mucho más, ¿no? Y ya digo, te quita un poco de peso, ¿no? Si esto lo hizo Palladio, pues si hago una cosilla así tampoco pasa nada. Bueno, y al final la casa, pues como decía, tiene este tono, bueno, pues Bueno, industrial. no tiene este tono, ahora lo veréis. Esto es tal como la acabamos, que yo la veo y me da una pena, me está como desangelada. Sí, está mucho mejor ahora, ya veréis. Bueno, y que al final la estructura funciona como os decía, los dos pilares se retranquean porque las casas de al lado están construidas con muros de contención, uno de ellos además de tapial, de muy mal estado, entonces convenía retranquear los soportes para que la incidencia de la cimentación en las casas vecinas fuera la mínima, ¿no? Y la creación de ese retranqueo, el espacio que genera, pues provoca dos bandas, una de amueblamiento ligada a la cocina, al escritorio, al mueble de la televisión, y otra un poco más ancha donde se disponen las instalaciones de climatización, la escalera, almacenes, y bueno, y también toda una vida, claro, porque como os decíamos, ellos venían con la vida hecha de alguna manera y tenían que transportar pues, muchas obras de arte, muchos libros y demás, ¿no? De modo que esos dos
esas dos pieles espesas, ¿no? Como esos dos límites densos que están acogiendo el espacio interior, también funcionan como bandas climáticas, ¿no? Se establece una serie de elementos que están motorizados y es muy sencillo motorizarlos, de modo que el calor, el aire caliente, pues sube y se abren y genera una serie de convecciones que a través de los patios, tanto el delantero como el trasero, pues genera una brisa cruzada que con el apoyo además de unos pequeños ventiladores, pues hace que la casa, claro, ellos decían, venían de Bruselas y decían, hombre, no, aire acondicionado no hace falta. Y dijeron, mira, vamos a hacer todo lo posible a través de ventilaciones cruzadas, de aislamiento, de patios que vayan generando sombra. Pero estamos en Sevilla, no en Bruselas. Y cuando nos ponemos, vamos a aportar un poquito de aire acondicionado. Hemos conseguido, eso sí, que reduzcan mucho el ámbito de utilización del aire acondicionado, porque hay muchas épocas que no tienen que ponerlo gracias a estos ingenios. Pero lo cierto es que en Sevilla al final hace falta poner aire acondicionado. Las bandas también nos permiten meter iluminación en las partes centrales de las naves, ¿no? Claro, y genera otra situación que también nos interesa mucho y que se han repetido en los otros dos proyectos, aunque hemos hablado menos de ellos, que es esta condición, ahora me pongo en el otro lado, ¿no? Que también creemos que se ha perdido con la modernidad, ¿no? Cuando la modernidad, bueno, con la buena intención de proveer de mucha vivienda a mucha gente, redujo el límite del espacio arquitectónico a un filamento. 30 centímetros, ya hemos dicho antes que si estamos en Suiza tenemos más dinero y son 40, pero bueno, en el entorno de 30 a 40 centímetros, ¿no? Entonces, el intento de recuperar como esa condición de límites espesos, límites densos, de filtros entre el interior y el exterior, a través de espacios que no solamente son construcción, sino que también pueden albergar otros usos, ¿no? Entonces, esta casa, como veíais antes, está enfundada por dos límites laterales que siempre están huecos y que generan, pues, los propios dormitorios tienen unos postigos que también abren a este espacio, que acaba disipando el calor a través de las monteras y que nos recuerdan, esto que habéis visto aquí, y que nos recuerda también situaciones que nos interesan mucho, ¿no? Por ejemplo, esta obra de Jean-Claude y Cristo, ¿no? Que en realidad son unos artistas que nos interesan lo justo, más que nada porque has visto una y a lo mejor has visto ya casi todas las cosas, pero es verdad que hay algunas que son muy impresionantes. No, pero a nosotros sí nos llamó la atención, un día nos paramos a pensar y dijimos, vale, pero esas envolventes están bien, pero esas envolventes no son, lo dejo caer en el edificio y ya está. ¿Qué pasa detrás? ¿Cómo ¿no? se construye eso ¿Cómo en realidad? ¿No? ¿Cómo evitas que una tela que acaba pesando toneladas no arrastre una cornisa, una gárgola? ¿No? Entonces al final resulta que no, que todo esto tiene un ingenio, que es como una especie de doble piel, que es lo que realmente lo hace sugerente. A mí lo que me hubiera gustado sería visitar ese espacio que queda entre la tela y el edificio, ¿no? No tanto la cosa objetual de poner la tela, ¿no? Entonces nos recordaba este intento de hacer que la arquitectura, por moderna y construida a la manera contemporánea, que pueda ser, sin embargo no pierde esa condición de límites densos o espesos entre una situación y otra. De doble fondo, ¿no? Como esas maletas que tienen un doble fondo, o de los trucos de los magos en el que hay un espacio principal y otro que no sabes qué está pasando, pero está pasando todo. Y algo que de nuevo está continuamente rodeándonos. Sevilla, que es una ciudad barroca, claro, se dice Sevilla es de fundación romana, de génesis árabe, en buena medida desde un punto de vista urbano, renacentista, pero de cultura barroca, ¿no? Entonces, por ejemplo, este templo, que es un templo sevillano muy conocido, San Luis de los Franceses, seguramente una de las piezas de barroco más brillantes, aunque es un remedio de una obra de Bernini que está en Piazza Navona de Santa Inés. Esta iglesia, planta central, pues siempre nos recuerda este recurso del barroco de generar un espacio deseado y rodearlo de toda suerte de espacios menores que van resolviendo los pequeños usos siempre necesarios, pero que además ayudan a conciliar las lógicas urbanas con el espacio que realmente uno desea, ¿no? Dará igual que el solar sea rectangular, si uno lo que quiere es un espacio circular, pues a través de esta construcción de un límite espeso consigue finalmente proyectar y construir ese espacio. Y algo que hemos ensayado también en otros espacios, ¿no? Como un pequeño taller de cocina que hicimos en el centro de Sevilla, que también tiene una lógica circular, y se conseguía a través de una piel espesa, de un límite denso, que al final provocaba que el espacio tiene un intrados y un extradós, ¿no? Tú estás en el espacio, pero en realidad es como un biombo que ocupa todos esos espacios menores, o esta casa que hicimos también, que nos vamos a contar, que medía esta casa comparte con la casa que estamos cortando Castilla también, que esa doble piel nos permite también desplazar la estructura del perímetro, claro, que cuando trabajamos con medianeras nos evita muchos problemas, ¿no? En este caso es una casa que tenía 4 pilares para cubrir 100 metros, 1, 2, 3 y 4. El aparejado decía que era raro, porque es una casa que tenía más cuartos de baño que pilares. Sí. Y con esta especie de forjado serliano de hormigón,
pues se conseguía salvar esa luz y dejaba toda una doble banda perimetral, una dedicada a comunicaciones e instalaciones y otra almacenaje, que nuevamente hacía que los filtros entre el espacio exterior y el interior de la casa pues estuvieran muy medidos, ¿no? Que también es una casa que, bueno, que recurre al patio por cuestiones morfológicas, no solo por querencias No es nuestra casa, hacíamos solamente de figurantes. Sí, esta cosa de los estudios pequeños, ¿no? Que haces la maqueta, haces la memoria, proyectas, ¿no? Ya tienes que hacer figurantes, si haces fotos, en fin, te toca hacer de todo. Bueno, y volviendo a la casa de Castilleja, nada, algún tipo de recurso como utilizar esa banda ancha que se repite, en este caso longitudinalmente, ¿no? De una manera cuadrada para ocultar las carpinterías que quedan embutidas en esa espesura y consiguen que la casa se abra completamente como si fuera un porche al jardín, o un asuntazo fundamental que siempre nos ha dado dolores de cabeza, el color en la arquitectura, ¿no? Claro, que era cuando teníamos claro que los pórticos repetidos así monótonamente, esos 9 o 8 pórticos, bueno, pues eran una ocasión para ir matizando otra vez, a través del color, los distintos espacios, ¿no? No nos parecía, no creíamos que tuviera que ser todo blanco, ni mucho menos, ¿no? Entonces, claro, recurríamos de nuevo un poco al paseo por la propia Castilleja, donde la almagra, que esos tintes que también se introducían en el propio mortero de cal, pues rodea las tapias. También recordamos el inicio de una cierta arquitectura industrial, ¿no? Que además del color naranja, del minio que todos recordamos después, originalmente eran óxidos de férrico y también tenían como ese tono rojizo, e incluso ciertas arquitecturas que nos fascinaron mucho como estudiantes y que fuimos a visitar, como las casas americanas californianas, ¿no? Como eran esas arquitecturas industriales que salen sin complejo de fábrica, pues los minios y las pinturas eran las propias del lenguaje industrial, ¿no? Entonces, bueno, esto fue una discusión, de nuevo, como sometida a la cultura contemporánea. ¿Cómo sería proyectar hace 30 años, ¿no? Los que lo sabéis, de verdad que os envidiamos, ¿no? Cuando no, solo había un teléfono fijo. Si estabas en obra, no te molestaba nadie. Si era domingo, porque estabas en tu casa, no en el estudio. Hoy no, hoy una relación con un cliente, si es amigo mejor, pero de repente expande todo el tiempo doméstico, personal, y llega hasta los domingos y al grupo de WhatsApp, por supuesto. Y debatir sobre un color se convierte en algo que ya, bueno, trasciende las inquietudes, las ambiciones arquitectónicas, ya tiene que ver de nuevo con lo íntimo, hasta que por fin llegas a un consenso, un acuerdo, esto que os decimos de que no queremos la imposición, y tu cliente se convierte en el mayor follower, y el día que hay visitas de obra se viste con el color corporativo de la casa, ¿no? Y esto, No, pero siempre que vamos se visten de rojo, por ya cierto, de broma. este es nuestro querido Álvaro, que es nuestro amigo asturiano, ¿no? Que de alguna manera hoy vuelve a casa. Bueno, y el resto de la casa, pues de nuevo, bajo esa premisa de no perdernos de vista, pues genera espacios que incluso los más íntimos son muy abiertos, bueno, después tendrán sus exclusas necesarias, ¿no? Pero donde el color aparece, pues de una manera también ligada, pues a sus inquietudes, a nuestros intereses en ese momento y siempre compartidos, ¿no? Y la casa finalmente, pues gracias también a Gemma, van apareciendo otros materiales que ya hemos mencionado en otros casos, ¿no? Que es como el mundo de lo vegetal, de lo verde, el paisaje, la tradición también de una cierta vegetación en los espacios intermedios de la ciudad andaluza. De modo que, bueno, este porche, que aquí ya se convirtió en un único pórtico y que se cubría originalmente con un cañizo, pues ya es otra cosa, ¿no? Claro, nosotros proyectamos la vegetación, pero necesitamos unos cómplices necesarios, ¿no? Que son los propietarios que la mimen, la cuiden y que acaban aquello, y ahí es donde realmente, digamos que es el material de construcción como más sensible porque y más participado, ¿no? Entonces, hay una de estas historias también bonitas cuando le dijimos a ellos qué querían en su casa, ya cuál era ese rincón que ella decía, mira, pues si yo hay un rincón que anhelo realmente, es un patio, el patio de la casa de mi abuela en Barcelona, que era me buscó esta foto, y dice, esta soy yo de pequeña en ese patio, y solo recuerdo que había un pozo y un caqui, pero que yo pasaba allí horas, a mí aquello me encantaba. Entonces dijimos, bueno, ya un pozo no podemos hacerte, porque está prohibido aquí en Castilleja, pero vamos a hacer una alberca, que además sea como un gran banco donde te puedas sentar con tus amigos, donde además el agua, tal como se utiliza para un sistema de riego, y te vamos a plantar un caqui. Claro, esto lo estábamos haciendo en la pandemia, la obra se alargó muchísimo, y yo decía, oye, que el caqui no va a crecer, María, que no lo voy a ver, y yo que sí, que de verdad que va a crecer. Entonces es una sorpresa cuando ellos se van a vivir a la casa y empiezan a mandarnos fotos continuamente de cómo va creciendo la vegetación, cómo llegan los pájaros, cómo cambian las estaciones, ¿no? Y cada vez que visitamos la casa, cada vez está más bonita, ¿no? Y hasta el caqui pasa, ya ha crecido el caqui, entonces son de estas cosas que
que nos encanta volver, ¿no? Porque la casa ahora sí es la casa que proyectamos, como imaginábamos, pero hemos encontrado unos cómplices perfectos para que esto sea así. Claro, es bonito. Seguramente las definiciones que a mí me impactaron como estudiante de qué es la arquitectura es aquella que decía Luis Moreno Mansilla, ¿no? Cuando decía, bueno, la arquitectura es el encuentro entre las inquietudes personales, ¿no?, y las necesidades públicas. Y es curioso porque cuando se da ese encuentro, cuando realmente es fructífero, ya no hay división, ya no hay límite entre esas dos situaciones, ¿no? Porque fijaos, esta fotografía, que de nuevo es de ella, ni siquiera es de fotógrafo, No, esa la hice o la hiciste tú, pero es un de día la que casa fui a ya visitarlo vivida, con ella, sí. ya es una casa absolutamente angelina en su espíritu, es una casa como que remite a ese imaginario casi pop de los años 50 de las casas de las case study housing, ¿no? Y seguramente tiene que ver porque nadie forzó nada, nosotros quisimos escucharlo y esperamos haberlo hecho, y ellos también quisieron abrirse a una situación donde nosotros quizás les podíamos proponer o provocar situaciones que desconocían, ¿no? Bueno, pues hasta aquí una muestra de parte de la producción de nuestro estudio. Claro, insisto, un estudio pequeño, periférico de alguna manera, ¿no? Como vosotros también, estamos en la periferia del sur, donde sufrimos la crisis de 2008, como seguramente todos vosotros, de una manera que, bueno, que nosotros porque estábamos dando clases en la Escuela de Arquitectura, pero si no, seguramente nos hubiéramos tenido que ir, ¿no? Y en aquella coyuntura, pues bueno, pues surgió la posibilidad, un poco más tarde, ¿no?, pues justo cuando estaba acabando la crisis, a través de un antiguo alumno, ahora amigo, vamos dejando amigos, ¿no?, que esto también está bien, esto de la implicación vital de la arquitectura, ¿no?, que no solamente los episodios se miden por edificios acabados, sino también por historias, ¿no?, personales, ¿no? Bueno, pues aquel antiguo alumno, que era coreano y vino a Sevilla a estudiar, por un cierto énfasis un poco entusiasta, él pensaba que la mejor arquitectura del mundo se hacía en España, y cogió a su familia, que ya estaba casado y todo, y se vino a estudiar arquitectura a Sevilla. Bueno, a Sevilla porque le venía de paso, tampoco él, de hecho, acabó en Madrid. Bueno, pues en esa situación un poco loca, ¿no?, de alguien verdaderamente believer, que va buscando el país donde en aquella época pensaba que se hacía mejor arquitectura, nosotros lo atendimos, no sabía hablar apenas inglés siquiera, en fin, como juraríamos que atendemos a todos nuestros alumnos, cordialmente, exigentemente, pero al mismo tiempo también con cariño y educación, ¿no? Bueno, él se fue a Madrid a acabar la carrera, nosotros le aconsejamos que hiciera así, y a la vuelta nos volvió, y quizá con una cosa así un poco oriental, o por lo menos los que amamos el cine de Kurosawa, nos parece que es así, nos dijo, mirad, vosotros me ayudaste muchísimo cuando yo estaba prácticamente, bueno, pues en un país que no conocía nada, no sabía el idioma, y yo os debo algo, así que vengo a trabajar gratis a vuestro estudio, ¿no? Como si fuera una especie como de cosa oriental de que nos debía un favor. Dijo, mira, no, en este estudio no... Él venía con familia, hijos... No trabaja nadie gratis, y María, de nuevo, rápida, más que yo, le dijo, aparte no mira, teníamos tampoco teníamos trabajo, o sea ¿de qué que va? no... Le decíamos, pero alma de cántaro, ¿de qué vamos a trabajar si no tenemos trabajo? me ha robado la cárcel. Le dijimos, mira, vamos a hacer una cosa, si surge algún concurso en Corea, que ya sabíamos que era un país muy pujante, estamos hablando hace 8 años por ahí, desde el cambio de siglo, pues buscamos un socio y hacemos concursos allí. Porque hablábamos de una coyuntura, y esto no está mal recordarlo en sede colegial, porque sigue siendo así, donde los concursos públicos de calidad han desaparecido. Por lo menos en el caso andaluz, me atrevo a decir que seguramente aquí también, los concursos son ya subastas, donde se trata de, bueno, de que se lleva el concurso el que está dispuesto a bajarse más los honorarios, la posibilidad de que los arquitectos aportemos a la sociedad a través de la reflexión sobre ciertos expedientes que son públicos y nos atañen a todos, ha desaparecido, porque ya no existen concursos de ideas, pocos hay con jurado, y esa situación pues tan lastimosa, pues ya os digo, no nos daba salida. Y sin embargo en Corea no estaban en esa situación. Corea, también estaban en una situación como en la España de los 80, ¿no? Claro. En que había mucho equipamiento por hacer, el país se está construyendo, o sea, un país que estuvo muchos años en una guerra civil y que se ha reconstruido prácticamente de la nada, entonces... Y además a eso se une pues que por fin en los 90, os cuento esto porque es necesario entenderlo, para que comprendáis por qué de repente este golpe de suerte coreano. De repente en los años 90 los gobiernos que habían sido siempre muy controlados por Estados Unidos y de rango y de naturaleza militar son ya abiertamente democráticos, ya hay por fin elecciones libres, como las entendemos aquí, bueno, como las queráis entender aquí, digamos, como una democracia como entendemos en el mundo occidental al menos, ¿no?, por matizar la expresión. Bueno, todo esto se une pues una cierta pujanza económica a través de las tecnologías, como sabéis, en fin, que Corea vive desde el cambio de siglo pues un momento bastante dulce, que me temo que está virando, ¿eh? Ya están empezando
en fin, a sufrir los mismos procesos que sufrimos en España y de nuevo ya los concursos empiezan a ser otra cosa. Pero lo cierto es que cuando nosotros le propusimos esto a Jin, los concursos eran, y son todavía muchos de ellos, abiertos, con jurados, donde los honores de los arquitectos no entran en juego. Claro, la cosa es que le dijimos, tú, aunque seas un arquitecto coreano, has estudiado aquí, estás desvinculado allí, ni sabes la normativa y nada, la condición es que busquemos un socio. Él dijo, yo tengo un amigo y su pareja que acaban de acabar la carrera y están deseando, pues venga, nos vale. Venga, en fin, esta cosa un poco... que cuando dice los socios coreanos parece que es una mega empresa, y son otros dos iguales que nosotros. Bueno, en fin, son Woodrock Architects, que tienen el estudio en Seúl, un estudio gemelo a nosotros, pero en aquellas circunstancias. Y claro, uno se pregunta, en efecto, que cuando se enfrenta a un contexto tan diferente al propio, ¿cuánto hay de traslación de sus propios intereses en realidad, ¿no? Es decir, ¿cómo se traduce un arquitecto de una cultura, como ya estáis viendo, pues muy meridional, a una situación que nada tiene que ver con lo que está habituado, ¿no? Ni siquiera la densidad histórica de un país que fue arrasado en la guerra del 50 y prácticamente no queda nada de persistencias, ¿no? Claro, cuando uno analiza un poco esta especie de atlas de nuestros propios proyectos, esta recurrencia al espacio intermedio, a comprender que los límites de la arquitectura no son encerramientos, sino que siempre hay un intercambio entre lo público y lo privado, pues realmente siempre está presente. Ya lo hemos dicho, no tanto de una manera como avant la lettre, ¿no? Como discursiva, sino por el propio hacer, pues los proyectos nos han ido saliendo así, ¿no? Y de alguna manera eso se tradujo también a Corea. Claro, uno va comprendiendo que es algo que viene de mucho más atrás, ¿no? No solamente de su formación como arquitecto. Al lado de nuestra casa en Sevilla está este edificio que se llama el edificio Valvanera, o acoge el pasaje Valvanera, que Aldo Rossi, que como hemos dicho antes, mantuvo una relación muy cercana con Sevilla en los años 80, la visitó mucho, colaboró mucho, llegó a hacer proyectos, aunque no se construyeron, pues en su autobiografía científica describe así el pasaje Valvanera, este que está al lado de nuestra casa, que es un edificio de viviendas que decidió ceder parte del solar y generar una nueva calle pública, con lo cual enriqueció la trama urbana, ¿no? Y dice, Valvanera es una casa y una calle, un puente y un camino. El término pasaje supera la definición tipológica para significar el paso a una nueva arquitectura donde la gente se encuentre y sea libre, donde la realidad, esto que nos interesa mucho, la realidad, sea la base y el objeto de la imaginación. Valvanera podría ser una novela o una película, ¿no? Entonces, claro, al final, aunque nos fuéramos a Corea, nos hemos dado cuenta que todo eso está de alguna manera presente también, ¿no? Y los 3 edificios que estamos construyendo allí, hicimos 4 concursos, en realidad están proponiendo lo mismo. Se trata de edificios que están en aquello que en los años 90 pues llamamos, bueno, pues no lugares o terrenbag, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero bueno, entended, ¿no? Que lugares con muy poca connotación cultural, muy poca connotación histórica, periferias, ciudad genérica, y entendimos en los 3 casos que necesitaba generarse una cierta calidad de espacio público que no existía, ¿no? 2 de ellos los vamos a contar muy rápido y acabamos con uno para finalizar. Los 2 primeros que vamos a contar más rápido están en obras y el otro se acaba de terminar, de hecho lo vamos a contar por primera vez. Bueno, el primero de ellos es una marina y un centro de negocio en el puerto de Busan, que es la ciudad que está más al sur y que es una ciudad muy importante por su puerto, porque desde a él llegan toda la mercancía que va de Estados Unidos a Japón, pasa por allí y es como el gran puerto internacional de Corea. Hay una peli muy friki que se llama Tren a Busan, una de zombies, pero que sí. Bueno, pero tiene cierto interés. Este cine coreano que ahora está tan de moda empieza un poco en esa peli, sí. Bueno, en fin, y nos encontramos con este paisaje que os decía que podía ser Rotterdam o podía ser estas ciudades genéricas donde hay poco a lo que asirse, ¿no? Arquitectos que estamos formando en intentar leer la ciudad, ya nos habéis escuchado citar a Siza, a Soto de Moura, donde uno está siempre como a la búsqueda de trazas más o menos ocultas y visibles, se encuentra con lugares pues, que son absolutamente genéricos, ¿no? Que podrían estar en cualquier lado, ¿no? Pese a ello, siempre hay algo, ¿no? En este caso hay una topografía muy ligada a la costa de Corea, donde existe una serie de islas, y en la fundación de la ciudad coreana, no vamos a entrar mucho ahora porque es muy largo, siempre hay una suerte de orientación que tiene que ver con los vientos y con las colinas, algo que viene como de muy ancestral, ¿no? Como de la búsqueda, me miráis como diciendo aquí también, ¿no? Algo así, me imagino, claro, en Sevilla, que estamos en un valle, de esto sabemos poco, pero allí nos informaron rápido que las colinas, los vientos, pues son muy importantes, y el sitio donde nos situamos, que es un puerto inmenso, como os decíamos, un puerto que por fin va a empezar a tener una cierta contaminación de la vida de la ciudad, ¿no? Y toda esta franja que veis aquí tiene un plan para integrarlo dentro de la ciudad como un lugar portuario, pero del que se beneficien los ciudadanos, va a ser rematado con este edificio de aquí, que es el que nosotros proyectamos, que es un lugar dedicado a una especie de
de centro de negocios y también de construcción Es raro, es un programa que de aquí venta de no, barcos. no existe como tal. Bueno, la pieza lo que propone es asumir los dos grandes usos, el gran taller, bueno, que sirve como lugar de reparación de yates de recreo y de barcos de recreo, y el ámbito más dedicado como espacio congresual de oficinas, lo entendemos como un edificio que está partido en dos, pero que deja en medio como una especie de adarve que va conformando una cierta adecuación de la escala humana pues a un edificio que tiene una escala Sí, porque realmente imponente. Corea tiene ciertas industrias muy desarrolladas y otras que no la tiene tanto. Y allí no existe la industria náutica de recreo. Entonces este va a ser como un centro de investigación, difusión, reparación y venta. Eso es. De modo que este sería como el gran galpón dedicado a la reparación de embarcaciones, muy ligado, bueno, pues como digo, a pantalanes y demás, y todo el espacio de venta y de oficinas, ¿no? Y en las plantas superiores, pues como una especie de centro de convenciones y de reuniones y todo en torno a la industria náutica. De modo que al final esa especie de pasaje intermedio de calle que va intentando pues captar y conciliar la escala humana con la del puerto, dotar digamos de un cierto cobijo a los usuarios, a los ciudadanos que están inmersos en un paisaje de una escala descomunal, ¿no? De grúas, de paquebotes, en fin, de elementos de una escala tremenda, pues intentar ir como cobijándola a través de una arquitectura más amable, ¿no? Algo que ya ensayamos en el Centro de Congresos de Ayamonte, que se enfrenta a la marisma e igualmente es un edificio que al final se ahueca completamente y a través de su entrada va generando finalmente una plaza que se abre al paisaje horizontal de la marisma, ¿no? Haciendo un poco de traductor del paisaje a través del edificio, ¿no? También porque en edificios con un programa tan complejo y tan grande, la introducción del espacio público dentro nos permite fragmentar el programa, ¿no? Y que pueda funcionar por parte, pero siempre hay una parte al final que se conecta a todo. Claro, de modo que al final la sección que decía María son dos edificios funcionalmente independientes, pero que a través de un zócalo pues pueden llegar a compartir ciertas funciones, ¿no? Bueno, como os decimos, tampoco nos vamos a detener mucho en ello. El proyecto plantea como una especie de estructura de mesa, ¿no? Donde hay una gran estructura de hormigón que tiene que ver con algo que luego os contaremos, y es que iba a decir, Corea del Sur en realidad es como una isla, porque, bueno, como sabéis, la frontera del norte es como si fuera el océano, por allí no pasa nada, ¿no? Entonces eso provoca unas limitaciones materiales muy importantes. De modo que se provoca, o las instituciones públicas promueven la construcción con hormigón, porque eso sí que tienen. Clinker tienen una barbaridad, pero madera, acero, realmente tienen mucha carestía de ese tipo de materiales, ¿no? De modo que el gobierno, fijaos lo que hace, a principio de año hace una gran subasta entre las cementeras y congela el precio del hormigón armado para asegurarse que la obra pública no sufra después pues vaivenes del mercado que provoquen pues oscilaciones del precio que puedan hacer que eso sobre. Entonces, en los concursos públicos, si tú utilizas hormigón, te puntúan positivamente, porque saben que eso no se le va a ir. La estructura propone como una gran mesa, que es la que resuelve las grandes luces que precisan los barcos que tienen que albergarse en la zona de ventas o en el galpón de reparaciones, y sobre esa mesa un orden menor, porque atiende ya a las oficinas, a los encuentros, a los espacios de encuentro que necesitan otras estructuras. Bueno, la obra está ahora mismo así, esta foto, bueno, hace ya algunos meses, avanzada, sí. Y en realidad responde a la idea original, que era construir más bien una infraestructura más que un edificio, ¿no? Algo que tuviera más que ver con la escala del puerto y que solo a través de la calle intermedia, que ya se va dibujando en este punto, pues se va matizando y va acoplando la escala a la de los ciudadanos y los usuarios, ¿no? Dentro de un añito y medio o dos, venimos nosotros, no hace falta que nos invitéis, venimos y lo contamos cómo está, ¿vale? El otro proyecto que está un poco más avanzado, que está en Jinju, responde también a una situación urbana parecida a la que ha dicho María, ¿no? El país fue arrasado en los 50, hubo una primera oleada de construcción puramente de emergencia, seguramente nada que reprochar, pero que destrozó cualquier tejido o cualquier memoria de las ciudades, ¿no? Se construyeron barrios residenciales con la buena intención de intentar dotar de vivienda a tantísima gente que sus casas habían quedado asoladas, y han generado muchísimas ciudades donde el paisaje predominante es este, ¿no? Esto era el momento del concurso. Hoy día, cuando vamos allí, puede haber el doble de construcción. Las torres como champiñones, crecen a una velocidad. Y la densidad es impresionante. Y el concurso demandaba una biblioteca, pero con un programa muy híbrido. Una biblioteca que también conllevaba un centro cívico, una biblioteca para niños, una zona de hostelería, de cafetería. Pero con esta cosa que vemos que no solamente pasa en España, que el desarrollo de las viviendas se ha ido a la zona cómoda
al llano, y la biblioteca debía construirse en esta colina que tiene un desmonte del 45% de pendiente. Que la colina está configurándose No, del 100%, ahora como un de parque, 45 ¿no? grados, ¿no? Pero que en la pendiente mayor es la dotación pública del barrio. Es esa. Y la colina será la gran dotación de espacio público, de espacio verde del barrio, ¿no? De modo que, siempre con eso que decía María antes, ¿no? El cliente es lo que quiere una biblioteca, pero en realidad el cliente también es la ciudad, que tiene como otros requerimientos que a lo mejor no están explícitamente demandados en la base del concurso, ¿no? Y nos parecía muy claro que la accesibilidad a este parque, que era como el pulmón y el lugar de distensión de todo este barrio ultradenso, la biblioteca debería ser también como el mecanismo que permitiese ese acceso, ¿no? Entonces, claro, al final, pues bueno, pues empezamos a pensar que la biblioteca debería ser de nuevo un espacio público, pero atravesable, donde uno pudiera incluso transitar por el edificio sin llegar a utilizarlo, simplemente para conseguir acondicionar el paso al parque, ¿no? Y empieza a surgir bueno, pues este croquis de aterrazamientos, ¿no? Vosotros sabéis más de montañas que nosotros, pero que es como una forma bastante más lógica de intentar acoplarse a la montaña, ¿no? A través de sucesivas terrazas que van, bueno, pues domesticando la loma, albergando en los lugares menos iluminados, pues seguramente los espacios que no necesitan ese tipo de requerimientos, y de esa manera se generan la división natural de los tres espacios que pedía: la zona de hostelería de la cafetería más ligada a la ciudad, la zona de la biblioteca de los niños, la zona de la biblioteca adulta en el punto más alto, y una calle intermedia, que es la que permite atravesar el edificio sin necesidad de utilizarlo y que permite un tránsito paulatino, claro, la cosa y al suave final, lo que estábamos haciendo al parque, ¿no? un espacio público, ¿no? Una puerta de acceso al parque, en ese que tú dices, ¿cómo se pasa de esos edificios tan grandes a un parque, a una biblioteca? Tú decías, bueno, pues lo que se trata es de hacer esa suerte de espacio público, ¿no? Y de entrada al parque. De modo que entras desde este punto, pues puedes atravesar y llegar al parque, que utiliza como esta técnica de esquiador, ¿no? De acometer la montaña desde la mínima pendiente, y queda atravesada por esa calle la biblioteca con sus 3 niveles, ¿no? Claro que de nuevo lo de antes, ¿no? Uno hace los proyectos que puede, pero eso no quita que uno disfrute realmente viendo los proyectos de otros, ¿no? Y detrás de este proyecto pues estaba el susurro de Sota y de Molezún, ¿no? En la residencia Miraflores, ¿no? ¿Recordáis este proyecto tan bonito? ¿Qué llegó antes? Pues mira, no lo sabemos y nos importa muy poco, ¿no? Tenemos muy claro que uno está trabajando, los proyectos se solapan, coinciden en la mesa, uno da la mano a otro, un día aparece un croquis o una noticia del periódico, y a veces las cosas han servido para imaginarlas y otras veces para explicarlas, ¿no? Y a veces cuando contamos las cosas no es que tuviéramos lo de Sota y Molezún en la cabeza, sino que un día dijimos, ostras, pues mira, hay como concomitancias que nos interesan, ¿no? Y además, pues bueno, esta suerte de aterrazamiento cubierto por una gran cubierta también permitía que este paisaje de viviendas tan atosigante no estuviera presente en las salas de lectura, ¿no? Que las salas de lectura en realidad están atentas a la cascada de espacios, a la diagonal de las 3 terrazas, a estos patios intermedios que se insertan, o a la propia calle que va atravesando la biblioteca hasta llegar al parque, ¿no? Bueno, esto es el momento que estamos ahora de construcción. De nuevo el hormigón, que en realidad lo habéis visto en todos los proyectos que habéis visto. Las oficinas en Córdoba, la estructura, aunque era persistente, se deja vista. En la casa de 10x10, esa que era cuadrada, aunque hemos visto muy poco, igualmente la estructura aparece, o en la casa de los pórticos, la estructura nuevamente es como el elemento donde hay como esta especie de ambición que la abstracción, que desde luego es nuestro recurso compositivo, porque somos modernos en formación, lo volvemos a decir, la abstracción es como el recurso del que tiramos, nos gusta entender que luego será la construcción la que lo matice. Es decir, no nos interesa tanto esta arquitectura de una frialdad, esto que sea minimal, ¿no? Tan manoseado tantas veces, ¿no? Nos gusta que sea la construcción la que viene como a matizar los conceptos abstractos que atraviesan los espacios de nuestros proyectos, ¿no? Y aquí de nuevo a través de la pauta del hormigón y de la estructura, ¿no? Como el hormigón allí es barato, pues nos damos el gusto de hacer lo que no hemos podido hacer en España, ¿no? Todo tipo de encofrados de hormigón, con tablilla, con panel fenólico, metálico, haciendo así, haciendo asá, en fin, que al final uno... Allí es alucinante. Mira, cuando llegamos allí vemos que hay como muestras de repaso. Y ahora dicen, no, es que ahora se saca una subcontrata, que es la subcontrata de los repasos de hormigón. Y viene la empresa... Pero si no lo quiero repasar mucho, si es que nosotros... Ya, pero es que hay que... Entonces hay como una especialización tal que es una gozada, que nosotros apenas habíamos podido hacer nunca nada con hormigón in situ. Vamos, ya sé que ahora mismo es una materia un poco proscrito, que me perdone el vocal de... ¿Cómo es? ¿Cuál es el nombre de tu vocalía? Eso, de sostenibilidad.
sinceramente, no creemos que ningún material nos vaya a salvar del infierno ni nos vaya a llevar directos al cielo. Es decir, no creemos en dotar de connotaciones morales a los materiales. Creemos que en determinadas circunstancias, ahora estamos construyendo mucho en madera, en Andalucía, quiero decir, porque por fin ha llegado una tecnología y una industria que lo permite. Hombre, sí, pero tampoco tiene mucho sentido decir que es muy sostenible construir en madera y traer el pino a Andalucía de Noruega. O sea, yo de verdad que tampoco Claro, lo veo mucho entonces, sentido. O sea, por supuesto que estamos alineados con la sensibilidad, con esa sensibilidad, pero también queremos siempre someterla a un cierto juicio crítico. Entonces, en Corea ahora mismo, la industria está organizada en torno al hormigón y lo que es inviable es traerse madera nórdica a Corea. Eso sí que sería un disparate, ¿no? Entonces, ellos tienen madera, pero no tienen todavía funcional, desarrollado sí, ¿no? la industria. Y finalmente, pues bueno, uno atraviesa el edificio por el pasaje, como os decíamos, y llega al parque, ¿no? Bueno, pues en eso estamos. Y el que acabamos de terminar, que la verdad que ha sido una alegría, porque nunca hablamos mucho de estos proyectos, porque hasta que no completáramos de alguna manera el ciclo, no estábamos muy seguros cómo iba a acabar la historia. En realidad fue el primero, claro, el primero de los concursos, y es un proyecto bonito también, porque el programa es un centro dedicado al bienestar y a los cuidados de personas mayores y con discapacidad. Es una ciudad que está justo en la frontera con Corea del Norte. De hecho, el bosque que está al lado no se puede atravesar porque puede haber minas, literalmente os lo digo, ¿no? Sí, ya. Entonces es una ciudad de campamento que se montó durante la guerra de los 50 con familias que esperaban poder transitar la frontera, atravesarla cuando ya llegara la paz. Claro, aquello nunca pasó y son familias que se quedaron como una especie, bueno, pues de tierra de nadie, ¿no? Hasta tal punto que la ciudad, aunque tenía un origen fundacional más antiguo, esa parte de la ciudad se consolidó y acabó siendo una ciudad parte de la propia ciudad de Payu, ¿no? Y esa ciudad ha ido creciendo, sus ciudadanos fueron creciendo, claro, en aquel momento eran más jóvenes, y ahora demandan mucho equipamiento dedicado a la tercera edad y en este caso también a personas con discapacidad. De hecho, el concurso lo que planteaba era eso, eran dos centros distintos, uno para las personas mayores y otro para personas discapacitadas. En una misma parcela y tú podías o unirlos o separarlos. Pero nosotros entendimos de nuevo que en esta especie de ciudad de Terrenbach, como de ciudad anónima, de ciudad genérica, sin personalidad, sin ningún eco histórico, patrimonial que pudiera dotar de identidad al centro, era mejor como reunir fuerzas, ¿no? Y que los dos centros conformaran un único edificio que al menos aspirara a tener una imagen Sí, unitaria que fuera capaz de construir un cierto sentido de lo público en este ámbito de la ciudad. Claro, esto es un poco la misma situación que Jinju, ¿no? Todo el perímetro de edificios que avanza y un parque que nos dicen que será un parque en construcción, ¿no? Pero que está también incipiente y la parcela en el límite del parque. Así que lo que propusimos un poco también como diciendo lo que decía María, ¿no? Que el vacío separa pero une al mismo tiempo, ¿no? Es que el edificio, albergara un vacío que sirviera de tránsito al parque. De hecho, de esa manera pues subrayábamos la condición pública del edificio y permitiera separar los dos usos, aunque desde un punto de vista constructivo y de la composición del edificio en realidad se trata de un único edificio, Sí, ¿no? pero aquí frente a Jinju, que el edificio se convierte en una calle, acceso al parque, aquí nos interesaba casi que el parque acabase también entrando dentro del edificio. Claro, de nuevo uno sigue hablando, es curioso como al final hay como situaciones culturales que se repiten, aunque sean traducidas a aquellas circunstancias, ¿no? Y en Corea tiene una tipología de patio muy particular que se llama el madang, que es una especie de patio privado, pero que en determinados momentos se abre a lo público. Es decir, que se celebran festividades locales, o de barrio, o de comunidades, o el propio edificio, o varios edificios se reúnen en ese patio y se abren. O sea, una especie de patio, pero una cierta vocación de plaza, ¿no? Entonces recurrimos un poco a esa idea, también traducida a la manera pues, meridional, y en el centro de ese edificio, que tiene un perfil, una silueta que se va moldando a ciertas circunstancias del diseño urbano, ¿no? Una esquina, la reverberación del propio patio, en el centro reúne un espacio muy calmado, de solo dos alturas, ¿no? Que también nos interesaba eso, que lo bueno de unir los dos edificios es que íbamos a conseguir un edificio muy horizontal, muy amable, siempre soleado, pues se conforma una suerte de madang donde, bueno, pues los ancianos que viven en el edificio quedan un poco pues protegidos por la propia arquitectura de esta ciudad pues tan veloz y como tan ebulliente que hay alrededor, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la situación urbana, fijaos, el parque ya metropolitano mucho más crecido, las masas edificatorias que crecen a una velocidad de vértigo y el edificio que va teniendo como esa especie de reverberación de la silueta urbana y que se puede llegar a atravesar completamente hasta llegar al parque, permitiendo la visión del edificio. Aquí lo veis, ¿no? Al final hay como tres grandes vacíos, el auditorio principal, que corresponde al edificio dedicado a ancianos, otro auditorio que es segregable en tres, pero que en realidad es un espacio
homólogo a este de aquí, y el gran vacío del Madán, que se puede atravesar, de modo que hay como tres grandes vacíos que Porque estructuran realmente este es un edificio, la masa, ¿no? el de los Minusválidos, y ese otro edificio que es los Valencianos, y comparten el patio y una serie de terrazas exteriores que ahora vemos, y también al estar este edificio destinado a minusválidos, allí en Corea es como aquí con las lavadoras. Con las lavadoras, ¿no? Los certificados energéticos, tú tienes que tener A, B, C o D, pues allí la accesibilidad es así, o sea, no tienes que cumplir, depende del edificio, tienes que cumplir un A, un B, y este edificio tiene que cumplir lo máximo en accesibilidad. Es decir, Entonces, no todos los edificios tienen que cumplir el mismo estándar de accesibilidad, depende a lo que estén dedicados. Como este era para ancianos y para personas con discapacidad, pues podéis imaginaros que era la máxima exigencia. De modo que esta recurrencia de nuevo como al imaginario moderno, ¿no? De la rampa, ¿no? La rampa, si queréis, le corbusieriana, pero en realidad os confieso que aquí detrás más bien estaba Sverre Fehn, que es un arquitecto noruego que nos fascina y que conocimos en su día un museo en Hamar, al lado de Oslo, que es verdaderamente maravilloso. Pues nada, pues ese requerimiento, de nuevo lo público, ¿no? Los requerimientos públicos que se encuentran con las inquietudes privadas, ¿no? Esa idea de la rampa como un dispositivo que te permite diluir los tránsitos entre lo público y lo privado, que nos parecía que rimaba con esta pretensión nuestra de que haya siempre espacios intermedios que vayan diluyendo lo interior con lo exterior, pues aquí se convierte casi en una necesidad por la accesibilidad de las personas, ¿no? De modo que en torno al Madán suceden distintos vestíbulos, algunos en planta baja, donde discurren los usos que son más comunitarios, usos que utiliza todo el barrio en realidad, no solamente los usuarios específicos del edificio, y otros vestíbulos que suceden en planta primera, a los que se accede a través de esta especie de serpiente, donde ya hay lugares más íntimos, ¿no? Pues salas de rehabilitación, gimnasio, mucho ping-pong, que aquí son unas máquinas con el ping-pong, y al final, pues bueno, pues ese espacio cuadrangular, como conformado a través de una geometría muy precisa, pues se ve un tanto alterado por la fugacidad de la rampa que necesita desarrollo, porque tiene que tener un porcentaje, como sabéis, y que al final eso convierte la normativa en una excusa para hacer un elemento pues, más dinámico, ¿no? Y que desemboca en este otro vestíbulo que está en planta primera. Claro, al final, esa idea también de que el espacio intermedio fuera una especie de isla bioclimática obligaba a que, un poco recurriendo a aquella idea cordobesa, el suelo del patio no fuera el parking, porque teníamos que desarrollar un parking muy importante, pero nos empeñamos, y lo entendieron, que tenía que ser un suelo realmente fértil, ¿no? Un suelo que filtrara, un suelo que pudieran enraizar las especies claro, que vegetales. luego pudiesen crecer árboles del mismo porte que los que se tenía el preveían propio parque, ¿no? Para que la Mancha tuviera esa condición como de potencia que atraviesa lo edificado, ¿no? Y claro, también este tipo de historias de intentar acabar comprendiendo lo que uno proyecta, ¿no? De analogías muy de Rafael Moneo, ¿no? De coger el edificio de Corea y plantarlo en un convento sevillano, ¿no? Claro, es que proyectar desde la distancia y sin referencia es complicado. Entonces, nosotros decíamos, ¿el patio eso cuánto mide? Entonces empezamos a hacer una suerte de ejercicio que es coger edificios que conocemos Sobre muy todo bien. conventuales, porque tenía esa vocación de espacio calmado en En medio este de la caso era el población convento San urbana, Jerónimo de Sevilla y superponerlo con la planta. Y la sorpresa fue que medían lo mismo. Sí, os lo íbamos buscando, si no nevero es bien trovato, ¿no? Ya sabéis. Bueno, y las plantas al final, una planta, la habéis visto, la de abajo muy fragmentada, la planta primera, que es una planta muy densa, porque tiene que resolver muchos espacios pequeños, con las tres referencias de los grandes vacíos, los dos auditorios y el patio. Esta es la planta de cubiertas, donde aparecen dos pequeños pabellones, que son las administraciones de ambos edificios, y la planta sótano, que claro, que deja el gran macetero del Madán en medio, ¿no? De modo que, claro, que la estructura al final también respondía un poco a eso, por supuesto en hormigón, por aquello que os decíamos de la voluntad o la necesidad coreana de construir con lo que tienen a mano, que es clinker, y lo que propusimos eran los tres vacíos de las dos cajas de hormigón de los auditorios y el Madán, y una retícula radicalmente isótropa de 8 por 8 metros, que tiene que ver con el aparcamiento, por supuesto, y también con la sospecha, como así fue incluso durante la propia obra, pues que donde había dos despachos en el futuro habrá una sala mayor, ¿no? Con lo cual las particiones y demás pues son más bien una especie de requerimiento casi coyuntural, ¿no? Que hoy será así, pero el día de mañana la división será otra. No, y además Y permitía garantizando- eso es muy modular todo. En la fachada, en la planta, todo está modulado exactamente igual. Y a partir de ahí, pues bueno, las vigas de hormigón de descuelgue, también, bueno, es un presupuesto que no está mal, pero no creáis que es mucho más caro mucho más mejor dotado que un edificio público español, ¿eh? O sea que se mueven unos rangos muy parecidos, ¿no? De modo que los esfuerzos fueron la estructura en las instalaciones, la piel metálica que habéis visto al exterior, que homogeniza los distintos usos y dota de privacidad los espacios, y poco más, ¿no? Es decir, un edificio que fuera muy desnudo, donde siempre está de fondo el verdor del Madán y del patio, ¿no? De modo que
el hormigón, que a nosotros nos asusta poco, ¿no? Pues queda ritmado por las vigas y matizado por el verdor, y una serie de elementos que van agujereando la estructura, pues con la pretensión de que en el futuro pues acabe apareciendo la vegetación, y en el interior pues una arquitectura también muy cruda, lo que os decimos, las instalaciones y las estructuras se muestran de una manera muy directa, en las entrecalles del hormigón y en los dinteles sí aparecen unos paneles de viruta para sabéis, ¿no? Para matizar la reverberación y que haya un poco más de confort acústico, y después los espacios más pequeños pues estas gozadas coreanas, ¿no? Que como tienen esa cultura tan ligada al suelo, ¿no? Pues de repente lo que hay que hacer es un suelo que responda pues a los requerimientos de cada espacio, y en eso pues sí que nos podemos gastar el dinero más como queremos, ¿no? También para nosotros fue una sorpresa porque lo que decíamos antes de la Casa Castilleja, que uno planta 4 plantitas y confía en que el dueño lo mime. En Corea es necesario trabajar con paisajistas, entonces hace un proyecto de paisaje con ellos, y es una gozada cuando un proyecto llega tal como termina el edificio, te vienen con esos árboles, esos portes y lo planta, que aquí eso es impensable porque prácticamente no queda presupuesto para nada y menos para ya las plantaciones. Y esto que está muy bien, ese entusiasmo asiático que podéis tener incluso en un imaginario un poco manga y este tipo de cosas, ¿no? Donde el día que se inaugura pues hay como una fiesta. Nuestras fotos no las pudimos hacer con personas por claro, presión, pero estas las hemos ido encontrando en las redes, y esta me llama mucha atención porque en el vestíbulo de arriba, que es como esa terraza donde está el círculo, esto es el festival de kimchi del pueblo. Kimchi es la comida coreana. Claro, y lo que hacen es invadir los espacios intermedios, que es una virtud de la que hemos hablado poco en la charla ya demasiado larga de hoy. Y es que el espacio intermedio apela un poco a aquello que Walter Benjamin reclamaba como espacios que no tienen una predisposición funcional ya prescrita, ¿no? Sino que son espacios siempre mucho más dispuestos a asumir, bueno, lo inaprensible y lo impredecible de la vida, ¿no? Hombre, yo les agradezco mucho que le hayan puesto el plástico al suelo, porque el kimchi, no sé si lo conocéis, pero es algo lleno de especies rojas, que digo, si eso lo manchan entero, eso no hay quien lo quite. Está hidrofugado, Bueno, y en planta superior, que es lo que veis aquí, pues surgen esos 2 pequeños pabellones, muy ligados a la cubierta verde del edificio también, donde está la parte de administración, que de nuevo hasta una cierta cota se reviste, pero el resto es la propia estructura la que se expresa, y salen a estos pequeños jardines, y el edificio, pues bueno, va bajando. Esta piel metálica que os decía, que unifica la diversidad de elementos de pequeña escala, que es una plancha de aluminio plegada de manera curva y perforada. Que además está separada de la fachada como una galería técnica. Y que siempre responde a un mismo módulo de 120. En realidad todo el módulo de fachada es igual en todo el edificio. A veces el vidrio es fijo o a veces practicable. Y después la pieza de aluminio igual. De hecho, mi padre, que es matemático, nos ayuda a calcular cómo conseguir una curva. Tú la puedes segmentar en partes independientemente del radio de curvatura, garantizándote que empiezas en 1,25 y después de acabar con todos los módulos llegas al mismo punto. En fin, eso seguro que hoy día con un ordenador se hace, y con la IA ni te cuento. Pero lo contento que se puso. Pero lo contento que se puso mi padre. Eso. En fin. Bueno, ahora los matemáticos son la bomba. Cuando él estudió eran solo para ser profesores, pero ahora ya imaginado, están en todos lados. Bueno, y al final, pues esta historia un poco de que la fachada vibra a través de la curvatura, generando convexidades que son más amables, o concavidades que permiten matizar un poco las relaciones con el exterior, y finalmente el edificio se atraviesa de punta a cabo hasta que llegas a la parte ya que se va enverdeciendo más, que tiene que ver con el parque, y finalmente, si quieres ir al parque, atraviesa el edificio, aunque no seas usuario de él, ¿no? Que eso es lo que nos parecía especialmente importante, ¿no? Esto que decíamos, que la ciudad es el cliente, el verdadero cliente, y involucrar a todo el barrio con el edificio, no solo a sus usuarios. Hasta que finalmente llega. Es divertido porque el primer vídeo que vimos era del párroco de la iglesia al lado, que se había puesto con su cámara manual o con su móvil, imagino hoy día, claro, a atravesar el edificio, y lo colgó en las redes, ¿no? Con lo cual nos pareció que de alguna manera funcionaba, ¿no? Hasta que finalmente, bueno, pues llegas al parque, dejas el edificio atrás y se acaba el edificio. Estas son las cosas de la magia de la arquitectura, ¿no? Que tú dices, yo quiero que el edificio acabe fundiéndose con el parque entra, no sé, y cuando lo ves dices, ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? Bueno, y eso es todo. Muchísimas gracias.